Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Filópolis. Esta tarde la vamos a dedicar a un filósofo muy interesante que ha pasado un poco desapercibido en el canon quizás de la historia de la filosofía, mucho más incluso si nos aventuramos a comprender su obra desde una perspectiva de filosofía política. Me refiero al filósofo Michel Montaigne. Para ello hemos traído a un profesor titular en la Universidad de Valencia, especialista en su pensamiento, y nos hablará hoy de una lectura de los ensayos en clave política con la intención de demostrar quizás la propuesta de Montaigne para la Europa de su tiempo. Creo que, o al menos yo al menos estoy muy satisfecha de que por fin le dediquemos un Filópolis a Montaigne. Me parece que el esfuerzo una de las grandes genialidades de Montaigne es la elaboración de un género que se pone en aquel momento no explorado hasta entonces, que se pone al servicio de la filosofía, como es el ensayo, y que creo que conviene que lo exploremos desde una perspectiva de filosofía política, que es lo que hacemos en este seminario. Así que bueno, voy a pasar a presentar al profesor Vicente Raga, no antes sin recordaros que pues si queréis volver a escuchar o alguien no pudo asistir a la sesión anterior sobre que impartió el profesor Vidagán sobre Filópolis y Europa, pues puede acceder a ella ahora mismo ya en nuestro canal de YouTube. Ahora pondré el enlace en el chat también de eso. Bien, pues el profesor Vicente Raga, como he dicho, es profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. También ha impartido docencia en diferentes universidades públicas colombianas, como por ejemplo la Universidad de Cartagena. Ha sido investigador postdoctoral en Rutgers, de State University of New Jersey, y también tiene muchas publicaciones, entre las que destaca principalmente el último libro que ha publicado sobre Montaigne, en abril del 2025, si no me equivoco, titulado Una casa fundada en el mar, Michel de Montaigne y las pasiones, el que nos enseña ahora mismo Antonio. Gracias, Antonio, siempre a mano con los libros. Así que su especialidad, que es la filosofía moderna y en concreto Montaigne, pues me parece que es una persona muy adecuada para que pueda ilustrarnos en esta propuesta de una Europa de Montaigne. Le agradezco mucho al profesor Vicente Raga que haya aceptado la invitación y pues tiene la palabra para que empiece su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda, y bueno, pues por la presentación, y Antonio también por la invitación, y a todos en general por la amable pues recepción de esta charla, de esta ponencia, no sé cómo llamarlo, de este seminario, de esta charla que voy a impartir, que voy a dictar, que voy a compartir con vosotros. Se me escucha bien, ¿verdad? Espero. Si veis que no, pues levanto la voz, y a veces tiendo a hablar más bajo, como me pongo íntimo, y eso no es correcto porque se escucha mal, claro. Entonces, en cualquier momento que veáis que bajo el tono, pues me lo decís y nada. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Montaigne y de Montaigne, y la filosofía política. Y esto, de entrada, uno podría someterle o sugerirle algo como algo problemático. Los ensayos de Montaigne, como bien ha dicho Esmeralda, como ha señalado, pues han pasado un poco por debajo del radar, no son, ahora empiezan a, creo yo, en Francia ya hace un tiempo, ya hace unas décadas, que se le presta mucha atención. Incluso, bueno, uno podría pensar que desde Pierre Billy ya empezó el estudio más serio de los ensayos de Montaigne desde una perspectiva filosófica, y eso ha ido creciendo. Hoy en día casi casi podría decirse que hay un género que es los estudios sobre Montaigne, en Francia sin duda, pero desde una perspectiva filosófica. Pero en España, bueno, ha tardado un poco más. Sin embargo, ya empieza a haber cierta bibliografía, ya empieza a haber autores, personas, estudiosos o estudiosas que empiezan a moverse y a estudiar a Montaigne desde una perspectiva filosófica, pero ha sido tardío realmente. Eso es cierto. Pero la filosofía política, concretamente, podría ser, es como hablar de Descartes y la política. Es un tema que hay estudios recientes, pero hasta hace poco parecía que no tenía ningún interés hablar de filosofía política en Descartes. Pues con Montaigne pasa algo parecido. Uno diría, bueno, filosofía política y Montaigne, eso como que no cuadra. Pese a que Montaigne está, pues más o menos en el mismo contexto, un poco, digamos, pues es posterior, pero está en ese contexto Maquiavelo, Bodino,
hay ahí todo un ambiente de autores que son de alguna manera pues cercanos, Hobbes, si lo quieres decir así, está en ese aire, el aire unas generaciones atrás, unas generaciones después, y está en una situación política que sin duda pues una crisis fortísima, ¿no? En Europa, y por eso mismo emergen tantos pensadores que empiezan a pensar sobre la nueva configuración posible, cómo reconfigurar Europa, cómo salir de la crisis del atolladero, porque Montaigne vivió toda su vida inmerso en guerras de religión. En Francia, o en la que hoy llamamos Francia, lo que había era conflictos entre católicos y hugonotes, entre partidos diversos, entre diversos tipos de grupos. Y bueno, pues Montaigne vivió eso de primera mano y lo vivió durante toda su vida. De hecho, no llegó a ver la resolución del conflicto, que tampoco fue la solución definitiva, ¿no? Pero con la muerte de Enrique III y su sucesión, el rey católico, por un rey Enrique IV, que primero era, o Henry, bueno, pero vamos, que primero había sido hugonote o protestante y se convirtió al catolicismo para poder ser rey de Francia, ¿no? Ese tipo de situaciones él ya no llegó a verlo, pero vivió en esa época, en ese contexto de tránsito, y de hecho incluso fue un mediador político, pero amigo del rey de Navarra. Pero de todos modos, Montaigne parecería alguien que queda como bueno, de alguna manera por detrás, o como que no destaca como pensador político. No parece que los ensayos sean, sin duda no lo son, un tratado de filosofía política o de política. Y en ese sentido, pues pensaría uno que dedicarse a Montaigne como filósofo político, aun cuando se ubique en el nacimiento de ese pensamiento de la filosofía política moderna, pues no sería adecuado, no sería apropiado. Y ya digo, en ese contexto de fragmentación, de luchas, de conflictos religiosos, morales, lo que uno quiera decir, Montaigne parece que no encajaría. Sin duda, Montaigne no escribió, ya lo adelanto, un tratado político. Tampoco propone instituciones o algo así, y no hay un diseño de un modelo de Estado en la obra de Montaigne. Eso no lo vamos a encontrar. Los ensayos son justamente famosos como una suerte de inicio del estudio. También esto es anacrónico quizá, pero de la subjetividad se suele decir. El estudio del sujeto, del moi, empieza a ser el objeto de los ensayos, es en gran medida ese, y mucha gente dice, bueno, la obra de Montaigne es un inicio de ese estudio del yo, de la subjetividad. Hay muchas cosas ahí importantes, pero precisamente la cuestión política, como por ejemplo la revolución científica, a Montaigne le pasa desapercibida, no le presta atención. Apenas menciona una vez, si no recuerdo mal, a Copérnico, y ya, no hay más menciones, y realmente pues no sería un autor que sirviera para hablar quizá de la ciencia en este momento del Renacimiento tardío, ¿no? No. Uno pensaría que Montaigne no es el adecuado. Sin embargo, claro, el contexto en el que se ubica Montaigne es un contexto que de verdad generó o llevó a que hubiera muchísimos pensadores que empezaban a columbrar, a intentar elaborar alternativas ante la crisis que se vivía, ¿no? La crisis bélica, institucional, lo que uno quiera, que hacía que no hubiera un consenso moral, que no hubiera una posibilidad de vivir juntos bajo los modelos previos, ¿no? Y de alguna forma se estaba articulando lo que terminarían siendo en gran medida las monarquías absolutas, y después, pues, más adelante, los estados-nación y demás. Pero en principio parecía que el marco de violencia legitimada teológicamente en el que se vivía, en cierta medida, y las crisis o las tensiones políticas llevaban a que, de alguna manera, se pensara mucho esa situación. Eh, no obstante, dicho esto, y aunque yo ya lo he dicho y lo tengo que decir de inicio, Montaigne no escribe un tratado de político, un tratado de filosofía política. Dicho esto, sin embargo, la obra de Montaigne sí tiene una lectura política posible. De hecho, los historiadores recientes, quizá el más famoso, Philippe de Sand, que es el gran especialista desde la perspectiva de la historia de Montaigne, pues este profesor escribió hace unos años una biografía muy interesante, una biografía desde una perspectiva política de Montaigne. Yo creo que es algo así como Montaigne, una biografía política o una biografía, no recuerdo ahora mismo el título, lo tengo por ahí, pero pues no hace falta que lo busque el libro. El caso es que Philippe de Sand traza un estudio muy minucioso de la vida de Montaigne, y muestra cómo, aunque Montaigne en los ensayos nos dice que los empieza a escribir cuando vende su cargo, digamos, en el Parlamento de Burdeos, y se retira de la vida pública y se va a su torre, la famosa Torre de Montaigne, que todavía se puede visitar, aunque si alguien no lo ha hecho y desea hacerlo, yo le diría que no vale mucho la pena, pero bueno, quizá el viaje es bonito, pero el lugar no tiene nada en sí, la torre está absolutamente desnuda.
Pero bueno, dejando de lado esa cuestión, el punto es que parecería que Montaigne nos dice, nos viene a decir, de hecho así empiezan los ensayos, ¿no? Con la advertencia al lector, en la que se le dice que esta es una obra en la que se trata de pintarse a sí mismo, podemos decirlo en ese lenguaje, para que sus familiares y amigos tengan un recuerdo de él cuando ya no esté. Y la obra tiene un carácter, parecería, individual, particular, íntimo, que no amerita un estudio desde una perspectiva política. No obstante, dicho eso, lo que Desan muestra en su estudio biográfico sobre Montaigne es que Montaigne realmente cuando empezó su vida política, casi casi diría hasta de altos vuelos, es cuando se retira del Parlamento de Burdeos. Él se retira del Parlamento, empieza un tiempo aparentemente de ocio estudioso, pero cuando escribe los ensayos, cuando los publica por primera vez en 1580, si no estoy equivocado, lo primero que hace es dedicárselos al rey de Francia y le entrega un ejemplar y este lo recibe complacido y le dice algo así como, esta obra que recibís soy yo en letras, pues si os complace la obra también os complacerá el autor, ¿no? Y el autor es una anécdota muy famosa y bueno, la obra fue muy bien recibida, aunque tuvo sus reacciones. De hecho, Montaigne hizo su único viaje largo precisamente para visitar Roma, pero no por turismo, sino porque la Inquisición lo llamó a consultas, dados algunos aspectos problemáticos de la obra, de los ensayos, de esa primera edición con solo 2 volúmenes, terminarían siendo tres en sus sucesivas correcciones y demás. Pero el caso es que Montaigne y adiciones, muchas adiciones, Montaigne escribe la obra y la dedica, o se la dedica, se la regala al rey de Francia. Y no solo eso, sino que varios de los ensayos, de los capítulos, mejor dicho, pero en realidad sería mejor decir así a las partes, cada uno de los capítulos, muchos de los capítulos están dedicados a mujeres nobles o a personas, o menciona muchísimos episodios de carácter público, político, militar, etcétera. De hecho, alguien decía que si se hace un estudio cuidadoso de los ensayos, es posible encontrar la palabra guerra o similares o sus isótopos, digamos, términos relacionados con la guerra, cada página y media más o menos. Entonces, los ensayos de Montaigne giran en torno a cuestiones que tienen que ver con la situación del momento y aunque hacen muchas menciones a los caníbales en algunos capítulos, a los gladiadores romanos, a lo que uno quiera del mundo del antiguo, del mundo exótico, del mundo del nuevo mundo, sin embargo, todo el tiempo está remitiendo a situaciones que tienen que ver con la Francia de su tiempo y con la Europa de su tiempo y con cuestiones que son de tipo político. Además, como pues, de San estudia, parece ser que el viaje a Roma también tenía una intención política secundaria y es que Montaigne tenía aspiraciones de convertirse en el embajador de Francia en Roma. Finalmente esto no cuajó, pero se convirtió en alcalde de Burdeos y fue alcalde en 2 ocasiones. El alcalde de Burdeos no es como hoy en día que se eligen democráticamente, sino que fue designado por el rey y pues Montaigne aceptó la designación o tuvo que aceptarla y fue por 2 veces alcalde de Burdeos, una plaza importante, creo que era la cuarta ciudad en ese momento en habitantes de Francia. Y además de ser alcalde de Burdeos por 2 veces, fue, como es conocido, su papel como mediador entre los dos reyes de Francia, el que en ese momento estaba vigente, digamos, el rey católico y el rey de Navarra, que en ese momento era protestante, y Montaigne medió entre ellos, incluso parece ser que en alguna ocasión estuvo como, digamos, en unas reuniones o en unos encuentros diplomáticos entre ellos. Tal era su papel que en un viaje de los que hizo a Francia, Montaigne terminó unos días encarcelado en la Bastilla. O sea, hay muchas situaciones, si uno fuera escarbando, no me voy a detener en eso, pero Montaigne tiene un papel político importante en Francia. Y claro, parecería raro que los ensayos estuvieran completamente desconectados de ese interés, de esa vida política, y en efecto no lo están. En los ensayos, ya digo, no son un tratado político, pero las cuestiones políticas están en ese trasfondo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y en qué sentido lo están? Pues ahí hay una cosa interesante que yo en este estudio que he hecho y que es un poco la base de la exposición, de la charla que estoy dándoles ahora, hablo un poco de las lecturas que ha habido recientes sobre el papel o el carácter político de Montaigne y he de decir que yo me voy a distanciar de todas ellas. Existen varias lecturas de Montaigne, por ejemplo, la más típica es ver en Montaigne a un conservador y decir que su propuesta política, pues, no directa, pero sí, digamos que se trasluce de los textos que uno puede encontrar en los capítulos de los ensayos, es la de alguien que tiene un pensamiento conservador, que se integra dentro de ese movimiento, y pues hay muchísimos textos que ayudan a pensar eso, ¿no? Y bueno, yo les he puesto aquí en el guión un texto, a ver si lo tengo aquí a mano, simplemente lo pueden ver,
Por ejemplo, el texto número 2, que es un texto muy famoso, ¿no? Dice, nuestros usos están sumamente corrompidos y se inclinan con extraordinaria decantación hacia el empeoramiento. Entre nuestras leyes y costumbres hay muchas que son bárbaras y monstruosas. Sin embargo, dada la dificultad de mejorar nuestro estado y el peligro de tal hundimiento, si pudiese fijar una clavija en nuestra rueda y detenerla en este punto, lo haría de buen grado. Montaigne reflexiona en algunos capítulos, como este sobre la costumbre, la dificultad de cambiar la costumbre recibida, ¿no? Montaigne dice que en realidad la costumbre tiene un poder enorme en nuestras vidas, las costumbres, los hábitos, y es peligroso cambiarlas. Es peligroso cambiar las costumbres, es peligroso modificarlo. Obviamente se está refiriendo o está pensando en los hugonotes y está pensando en las innovaciones radicales que traía la religión y que tenían un efecto social, como por ejemplo observa Horkheimer en este famoso trabajo que tiene sobre Montaigne y el escepticismo, ¿no? Horkheimer escribió en su juventud un texto, bueno, relativamente juventud, un texto sobre Montaigne que es muy hermoso, a mí me gusta mucho, me parece un gran texto, aunque no esté de acuerdo y hay cosas anacrónicas como que dice que Montaigne es un burgués y cosas así, pero bueno, dejando de lado cosas que quizá no me encajan, el texto está muy bien y pues hace una lectura interesante porque muestra cómo a Montaigne lo que le preocupaba de los protestantes o hugonotes era digamos, la cuestión política o social, no tanto la religiosa. Pero bueno, las innovaciones que trae el protestantismo o los hugonotes es lo que le preocupaba a Montaigne, entre otras cosas, y lo que él creía que esas innovaciones eran uno de los elementos que habían traído todos los conflictos y las guerras civiles que desgarraban Francia en su tiempo. Entonces Montaigne, pues una lectura fácil que se ha hecho muchas veces es la de decir, es un conservador, defiende las costumbres, de alguna manera eso encaja bien con su escepticismo, la atribución que se le suele hacer de escéptico, que también es una cosa que es una lectura que está muy asentada, detrás hay mucha gente, Popkin y muchísimos lectores de Montaigne han defendido que Montaigne era escéptico y que fue uno de los que revitalizó el pirronismo, sea esto correcto o no, hoy en día se dice que más bien es académico, escéptico académico, una cosa intermedia tampoco importa mucho. La cuestión es que Montaigne encaja bastante bien con los moldes del escepticismo, en eso estoy de acuerdo. Yo diría que su escepticismo no es un escepticismo ni académico ni pirrónico, pero de todos modos, el punto es que el escepticismo suele ser visto como un movimiento del pensar conservador. ¿Por qué? Porque los escépticos, como dice por ejemplo Sexto Empírico, en los esbozos pirrónicos, recomiendan seguir las apariencias, seguir las costumbres, seguir las tradiciones, porque no hay ninguna razón para cambiarlas. Y intentar cambiarlas es ir más allá de lo evidente, de lo aparente, y es meterse en camisas de once varas. Entonces, en realidad, lo mejor es seguir la tradición. Entonces, Montaigne pues, sería un conservador, en tanto que pues también se encuadra en una corriente escéptica, más o menos, ¿cierto? Entonces todo parece encajar y esa lectura está muy consolidada y es una lectura política de Montaigne que lo ubica entre los conservadores, defensores de la monarquía, del catolicismo y demás. Eso no tiene mucha novedad. Sin embargo, yo creo, como ha dicho, por ejemplo, en cierto sentido, creo que era John Christian Lorsen, en un texto muy bonito, ese no está traducido al castellano, pero bueno, un estudio que tiene de filosofía política moderna sobre Kant, creo recordar que Hume y bueno, Montaigne es uno de los, estudia, digamos, el escepticismo y la política en varios autores clave de la modernidad. Y bueno, pues Lorsen en el capítulo dedicado a Montaigne hace un trabajo ahí interesante, es ya un texto un poco antiguo, pero sigue siendo muy interesante. Y dice, bueno, Montaigne, conservador, conservador quizá no era porque de entrada los conservadores se oponen al progreso, pero la noción de progreso no estaba todavía bien configurada en la época en la que Montaigne escribe, entonces eso parece un tanto anacrónico, por una parte. Y por otro, los conservadores suelen defender el carácter sagrado de las leyes, tradiciones, costumbres, y Montaigne precisamente a lo que se dedica es a mostrar la variabilidad de las costumbres, el carácter no sagrado de las leyes. Ya saben ustedes, ¿no? La famosa frase esta de cuál es ¿cómo era? A ver, está por aquí, ¿no? Pero que la única, el místico, ¿cómo se llama? El fundamento místico de su autoridad de las leyes es simplemente pues que perduran, pero no hay nada más, ¿no? Esta frase le sirvió a Derrida para hacer toda una serie de reflexiones muy interesantes al hilo de lo que dice Montaigne y Pascal sobre el fundamento místico de la autoridad y demás. Y dice, bueno, la ley tiene una autoridad que está basada simplemente en el uso, la costumbre y que la gente no sepa de sus orígenes, que generalmente son bastante, pues eso, bajos e innobles. Si uno estudia los orígenes de las leyes o intenta buscar su fundamento, ahí las pone a tambalear. Entonces, mejor no investigar mucho. En realidad, yo diría eso, que Montaigne de conservador tiene poco si, primero,
pensamos en esa oposición al progreso. Y en segundo lugar, si entendemos que los conservadores caracterizan en muchos casos, así estándar, ¿no? Caracterizan las tradiciones y costumbres como algo sagrado. Montaigne a lo que se dedica es a mostrar que la costumbre es innecesaria, que hace falta costumbres para poder de alguna manera articular la vida, que hay un fundamento, hay un elemento mínimo, digamos, necesario de costumbre para que la vida sea vivible. Las costumbres son necesarias, son inevitables, pero no son sagradas. Y el hecho de que muestre costumbres de tantos países diversos, de tantos tiempos que van variando una y otra vez, y esa movilidad constante, va en contra de cualquier tipo de sacralidad de esas supuestas leyes de la naturaleza o costumbres y tradiciones. Me parece que además, si uno lee el texto este de sobre la dificultad de cambiar las costumbres recibidas, se da cuenta de que Montaigne hace un canto al quietismo, que sería un poco la lectura que uno podría hacer desde la perspectiva. Si es un conservador, por lo tanto será un quietista y demás. No, creo que eso no encaja mucho. En ese sentido, hay otras lecturas que también se han hecho que son las que defienden a un Montaigne revolucionario, demócrata, cercano al republicanismo, y pues esa creo que sea más cara quizá a los que asisten a este foro, que sería pues la lectura de Schaeffer y la gente que está en la estela de Leo Strauss, ¿no? Un poco en esa estela de leer en Montaigne a un cripto revolucionario, un cripto republicano, ¿no? Y esa lectura está interesante también, y es justo la contraria, ¿no? En lugar de ser un conservador, en realidad Montaigne pretendía una reforma radical de las instituciones. Lo que pasa es que lo hacía de manera, pues, prudente porque se jugaba mucho en ese tiempo y digamos que él estaba rodeado de personas muy dogmáticas e intolerantes que, pues eso, no en vano fue a Roma para defenderse ante la Inquisición y su obra después terminó en el índice de libros prohibidos, como creo que saben, y si no, pues yo les añado esa información. Por cierto, por culpa, voy a decirlo así, por culpa de la traducción española que se hizo del primer volumen, que quedó en manuscrito, es una cosa muy interesante, pues Montaigne tardó muchísimo tiempo en ser traducido completamente al español. Creo que hasta la edición de Constantino Román y Salamero, casi a finales del siglo XIX o principios del XX, no había una traducción completa, pero en realidad traducción al español de Montaigne se inició muy pronto. Se inició en tiempos de poco después de la edición póstuma. No recuerdo el nombre del traductor, pero hubo una traducción del primer volumen de los ensayos al español. Y bueno, se supone que Quevedo también había hecho pequeñas traducciones y demás, pero en principio se hizo una traducción completa del primer volumen, pero no llegó a publicarse porque alarmó a las autoridades inquisitoriales y de ahí se pasó a Roma y terminó pues en el índice de libros prohibidos, quizá porque llamó la atención ya en España su carácter heterodoxo. El punto es que los ensayos de Montaigne han sido leídos también como una obra de alguien pues proto-republicano, pero cripto, digámoslo así, republicano. Esa lectura es muy interesante, a mí me parece fascinante, me encanta, pero creo que tampoco es demasiado fácil sostenerla porque en realidad habría que ver dónde están las propuestas republicanas de Montaigne. En realidad Montaigne, en efecto, explícitamente dice que defiende la monarquía. ¿Cómo la defiende? Es algo que veremos hacia el final de esta charla, pero defiende la monarquía, el catolicismo y demás. Y no es muy claro que haga defensas o alegatos en defensa de instituciones o del republicanismo en algún sentido. Es verdad que se suele decir y se suele citar, y esto tiene su fundamento, la amistad de Montaigne con, digamos, su amigo del alma, que es el que le inspira de alguna forma a escribir los ensayos, que es Etienne de Lavoisier, el famoso autor del Discurso sobre la servidumbre voluntaria, que es un texto muy famoso, que escribió Etienne de Lavoisier siendo muy joven, algo que yo pienso siempre con envidia, ¿no? Porque uno empezó a escribir más tarde y claro, dice, alguien con 18, 19 años que escriba el discurso sobre la servidumbre voluntaria, claro que murió muy joven, entonces eso no se lo envidio. Pero el punto es que Etienne de Lavoisier escribió una obra fantástica, increíble, que está traducida al castellano en Trota, si no recuerdo mal, en una muy buena edición, lo pueden leer. Bueno, pues el caso es que esa obra es un canto al republicanismo, parece, ¿no? Y en realidad daría la impresión de que eso es lo que lee también Montaigne cuando dice que Etienne de Lavoisier habría querido nacer en la República de Venecia, ¿no? En lugar de nacer en Francia. Todo eso indica que Montaigne, que era muy cercano a Etienne de Lavoisier, que se hizo amigo de él después de leer el discurso sobre la servidumbre voluntaria, como cuenta en ese famoso y precioso capítulo de la amistad. Se hizo amigo de Etienne de Lavoisier, se hicieron inseparables hasta la temprana muerte de este.
Y bueno, después Montaigne tomó a su cargo ser el albacea literario de Etienne de Lavoisier, publicó sus poquitas obras, dispersas, salvo el discurso sobre la servidumbre voluntaria, que iba a ocupar el centro de los ensayos. Cuando eran dos volúmenes, la idea es que en el punto central estuviera el discurso. Pero lo que pretendía ser un mausoleo se convirtió en un cenotafio porque nunca publicó Montaigne el discurso. Quiero que, bueno, si saben un poquito de eso, sabrán que el discurso fue tomado por los hugonotes y se convirtió partes de él en un libelo antimonárquico y Montaigne se dio cuenta de que era peligroso publicar esa obra en los ensayos. Entonces la obra de los ensayos se escribe, según nos cuenta Montaigne, por inspiración un poco de su amigo. Cuando el amigo muere, él queda desconsolado, se retira de la vida pública inicialmente al poco tiempo y se pone a leer, etcétera, y finalmente escribe los ensayos y pues, parece que se los quiere dedicar al amigo y poner en el centro esta obra. Por lo tanto, Montaigne, hubo incluso una interpretación que yo diría es muy atrevida y falsa absolutamente, que alguien dijo que incluso que el discurso sobre la servidumbre voluntaria lo habría escrito Montaigne. Bueno, eso ya es muy loco, pero dejando de lado eso, que no nos importa ahora, el punto es que Montaigne parece muy cercano a Lavoisier, y entonces si Lavoisier era un republicano, un proto-republicano, sus obras son, pues uno diría, no encontramos nada en los ensayos, pero oye, esa amistad tiene su papel. Claro, pero insisto en lo segundo que he dicho, y es que Montaigne nunca publicó el discurso sobre la servidumbre voluntaria en medio de los ensayos. De hecho, dejó unos poemas de Lavoisier y en la edición póstuma indicó de su mano que había que quitarlos, porque eso estaba en otra parte. Entonces, la evolución de la relación de Montaigne con su amigo Lavoisier es una evolución más bien, creo yo, mi lectura, de distanciamiento. O sea, no es una evolución en la cual, aunque canta al amigo, y eso es precioso, el capítulo dedicado a la amistad, pero no estoy tan seguro de que las opiniones políticas de ambos sigan discurriendo por el mismo punto cuando Montaigne, años después, escribe los ensayos. Independientemente de esto, que es una cuestión que se puede discutir, que podría ser opinable, el caso es que en los ensayos no encontramos realmente apenas testimonios que pudieran sostener una lectura proto-republicana, a mi juicio. Y claro, el problema de la lectura a lo Strauss es que decir que el texto, cuando parece ser antirrepublicano, está siendo irónico y oculta, en realidad, para ocultar el sentido es implícito, el sentido escondido, que sería que es una defensa de la República, pues es querer hacer decir al texto demasiado, ¿no? Creo que los ensayos, pues quizás estén dirigidos a un lector capaz, eso sin duda, y probablemente tengan cosas que están no tan explícitas, pero la lectura que se pretende de los ensayos como una defensa de unas opiniones radicalmente, no sé, contrarias a lo que en ese momento estaba establecido y de una suerte de ver en Montaigne una suerte de proto-ilustrado radical, me parece excesivo y es hacerle decir al texto lo que no dice. Y pues eso, creo que hay un problema ahí. Entonces, me parece que la lectura republicana no se compadece, no se apoya bien en los textos de Montaigne, en los textos escritos. En fin. Y el apoyo en la amistad de Lavoisier lo veo problemático, lo veo problemático. Pero bueno, dejando de lado eso, de hecho, cuando menciona el discurso sobre la servidumbre voluntaria, que lo menciona en los ensayos, dice que es una obra de juventud que en realidad no escribió, no fue lo mejor que pudo haber escrito. O sea, su valoración final de esa obra, al menos explícita en los ensayos, es que es una obra de juventud que no muestra del todo lo que podría haber hecho el autor si hubiera vivido más años. Entonces, es una lectura más bien, digamos, que le quita valor, que de alguna manera desvaloriza, le quita importancia, le resta importancia a la obra de juventud de Lavoisier, quizá para defenderlo de los cargos de antimonárquico y demás, pero igual no deja de ser una valoración negativa. Bueno, dejando de lado esas lecturas, la última lectura que yo he encontrado, la última interpretación interesante que he encontrado de filosofía política de Montaigne es una que dice que Montaigne en realidad era un defensor, era una especie de, bueno, iniciador del liberalismo. Eso lo dice, por ejemplo, en cierto sentido, Judith Sclar, cuando habla de Montaigne y, digamos, en algunos textos sobre la importancia de Montaigne en esta política de la tolerancia y demás, digamos, cuando la idea del surgimiento de ideas liberales a partir del rechazo a la crueldad y de las cuestiones que en ese momento, digamos, destrozaban Francia. Y hay una lectura de ese tipo de autores que han empezado. Thierry Gontier tiene un texto al respecto que dice, bueno, un libro muy bonito, que dice más o menos
que Montaigne, bueno, no podía haber sido uno de los padres del liberalismo, entiéndase el liberalismo al estilo europeo, ¿no? El liberalismo por contraposición yo que sé, a posiciones como la comunitarista y demás. Entonces, que Montaigne no podría ser un defensor del liberalismo, que podría ser uno de los padres, no podría ser un padre del liberalismo si habláramos en términos pues como los anglosajones, ¿no? No tiene el contexto económico y social que dio lugar al liberalismo político, pero sí podría ser uno de los inspiradores de algunos elementos, rasgos morales del liberalismo en la medida en que defiende cosas como una suerte de egoísmo virtuoso, la individualidad digamos, del sujeto es defendida en Montaigne tan claramente que uno podría pensar que hay valores del liberalismo como este de la individualidad, ¿no? Frente al colectivismo y demás que Montaigne va pergeñando en su obra y en ese sentido se podría defender que es uno de los padres espirituales del liberalismo europeo, aun cuando no perteneciese o el contexto en el que este surge sea un poco posterior. Bueno, eso está bien, es interesante y la lectura que hace Gontier, por ejemplo, igual que Judith Sclar, que dice que la defensa contra la crueldad, la apuesta por la tolerancia serían aspectos que de alguna manera emparentarían a Montaigne con el liberalismo o con las corrientes liberales, siendo interesante, de nuevo me parece un tanto anacrónico. Y digo anacrónico porque pues no encontramos los rasgos, los pilares centrales del pensamiento liberal en Montaigne, yo no los encuentro. Pero no solo eso, sino que es que la cuestión del egoísmo virtuoso que defiende Gontier presupone un sujeto fuerte y precisamente lo que encontramos en Montaigne es un sujeto lábil, móvil, inconstante, una, digamos, una labilidad ontológica que dificulta hablar de un sujeto fuerte, de una sustancia, digamos, que sostenga esa lectura individualista que pretende Gautier y otros. Yo creo, en definitiva, que todas esas lecturas teniendo sus virtudes y sin duda, pues no voy a dedicarme al detalle de por qué cada una de ellas me parece problemática, pero simplemente esbozo algunos aspectos. Siendo lecturas interesantes, me parecen en su mayoría un tanto anacrónicas y además de ello, creo que no captan bien el aspecto o el carácter especial del pensamiento de Montaigne. Me parece que Montaigne no encaja en ninguno de sus moldes completamente y por lo tanto quizás mejor prescindir de ese tipo de marbetes. Yo no los recomiendo y en realidad pues no me casaría con ninguna de esas lecturas. Claro que dicho todo esto, pues volveríamos al principio y diríamos, bueno, Montaigne entonces es un apolítico y lo que hay que hacer es dejar de lado estas lecturas. Bueno, algunos de los textos que les he compartido en el guión, no los he leído, pero algunos de los textos que tiene el guión, pues por ejemplo, el número 3 uno podría ver ahí, por decir algo, por ejemplo, vería un poco el apoyo este que yo veo problemático del republicanismo de Montaigne, porque aquí en el texto número 3 pues, se cuestiona el valor del discurso sobre la servidumbre voluntaria y también se menciona este deseo de haber nacido en Venecia y demás. O el texto, bueno, eso un poco como la lectura republicanista. Y el texto número 4 pues muestra también ese aspecto, digamos, de la importancia de la dimensión política de Montaigne y demás. Pero sin detenerme en los textos, volviendo otra vez a lo que estoy diciéndoles, la lectura posible que podría hacer uno de Montaigne entonces y de los ensayos es alguien apolítico, alguien a quien no le interesa la política. Pero bueno, quizá precisamente el texto número 4 ese, que había desdeñado, ahora lo podemos leer un momento, el principio del texto número 4. Perdón, no, sí, del número 4. Dice lo siguiente. Existen temperamentos particulares retraídos e introvertidos. Mi forma esencial es propicia a la comunicación y a la manifestación. Yo soy del todo exterior y evidente. He nacido para la sociedad y la amistad. Creo que esto es importante, porque claro, la lectura como más natural, después de desdeñar las lecturas de Montaigne como conservador, como republicano, protorrepublicano, como liberal, o de pensador que pueda aportar a esas corrientes, sería decir, bueno, pues Montaigne es un apolítico, simplemente se refugia en su torre, no quiere saber nada de la situación de crisis de la época, le da pavor los cambios, entonces se esconde en su torre y se dedica a escribir, a pintarse a sí mismo y ya. Creo que esa lectura, aunque es una lectura que tiene sólidos fundamentos, pues se queda corta porque Montaigne es un autor que escribe para ser leído y para ejercer algún efecto en la situación política de su tiempo. Creo que Montaigne escribe con una intención política.
y escribe para un público muy concreto, que son las personas que en ese momento movían las cosas en el mundo, en la Europa o en la Francia de su tiempo. Y también para el público en general, pero digamos que hay una intención. No escribe simplemente, no es una suerte de abstracción, ensimismamiento, en el que se dedique simplemente a, de manera narcisista, mirarse en un espejo y admirarse al mismo tiempo y terminar ahogándose ahí en la subjetividad o en ese yo que está configurándose como subjetividad moderna. Creo que Montaigne sabe muy bien que está escribiendo para otros y por eso tiene textos, capítulos como este dedicado al arte de la discusión o de la conférence, de la discusión sería quizá la palabra más adecuada, y tiene textos en los cuales se dedica a hablar de eso, de cómo todo el momento, de qué situaciones pasan en Francia, de qué hechos han sucedido, y va comentándolos, y va poniendo a prueba su juicio para poder sugerir cosas relacionadas con las realidades de su tiempo. Entonces, yo creo que la lectura política no cuadra bien con lo que Montaigne está haciendo en los ensayos. Y quizá lo más cercano que se me ocurre a lo que hace Montaigne es lo que en su momento hizo Platón. Platón, que fue bastante leído por Montaigne, por ejemplo, Las leyes es un texto que Montaigne cita mucho, una cosa curiosa porque la gente el texto quizá, no sé si menos leído, pero de los menos referenciados en cursos dedicados a Platón, quizás sean las leyes. Bueno, pues Montaigne leyó las leyes con mucho cuidado y las cita bastante en los ensayos. Igual que cita mucho los recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. Quiero decir, tiene intereses y lecturas muy curiosas, Montaigne, pero la de Platón me parece llamativa porque muchas veces no se piensa en la relación entre Montaigne y Platón. Bueno, pues Platón se retira de la vida pública en cierto sentido y se pone digamos, discutir con sus estudiantes y a escribir sus textos, pero no es porque no quiera intervenir en la vida pública. Creo que más bien todo lo contrario, ¿no? Hay un distanciamiento porque la situación en la época de Platón pues se le llevó a ver, viendo la muerte de Sócrates y demás. Yo no soy especialista, así que ustedes me corrigen si digo algo que sea errado, pero me parece que Platón no es que se distanciara de la realidad de su tiempo, de la polis, sino que intenta intervenir directamente en la polis y hacer cosas, ¿no?, que tengan que ver con la polis. Entonces sus escritos y sus discusiones con los estudiantes no son apolíticas, pero no interviene directamente, no forma parte, digamos, no sé hasta qué punto eso sea cierto, pero vamos, creo que no forma parte directamente de la política del momento, pero sí está realizando una intervención de otra manera, reflexiva desde la distancia. Montaigne también toma distancia, pero para intervenir en la situación política. Entonces, eso podría decir. ¿Y cómo interviene Montaigne? Y aquí viene quizá pues, la cita que a mí más me gusta y que es la que les he puesto en el texto y ya se me está acabando el tiempo, pero voy a intentar reconducir esto para que no se me vaya del todo. El primer texto que tiene en el guión, el texto número 1. Dice así: la mayoría de nuestras ocupaciones son teatrales. Mundus universus exercet histrioniam. El mundo entero representa una comedia. Bueno, no leo más, pero ustedes pueden terminar de leer el texto, que es precioso. Montaigne habla del mundo como un teatro y hace una distinción muy interesante entre, digamos, los papeles que se ejercen y los actores, ¿no? Uno es Montaigne y otro es el alcalde. Montaigne es alcalde de Burdeos, pero el alcalde y Montaigne no son exactamente lo mismo, son dos bien distintos, dice. Una cosa son los cargos públicos o los honores, que son papeles, son funciones, son roles que hay que ejercer, y otra es el individuo. Y este corte me parece muy interesante. Yo pienso que Montaigne en efecto inaugura, introduce, no sé si inaugura, pero porque eso es muy arriesgado decirlo, pero sí introduce una reflexión muy importante sobre la intimidad, sobre, digamos, la dimensión privada del sujeto o de los sujetos o de los ciudadanos, pero no para descuidar lo público, sino para decir que son cosas distintas. Una cosa es lo público y otra es lo privado, podríamos decir en nuestro lenguaje, que no es el de Montaigne, pero puede servir. La cuestión es que no hay que confundir al personaje con la persona, ¿sí? No hay que confundir al individuo Montaigne con los papeles públicos que tenga que ejercer, etcétera. Entonces, no es que Montaigne no le interese lo público, sino que trata de distinguir ambas cosas. Y al distinguirlas también, intenta distanciarse de los que, de alguna manera, confunden ambas cosas y tratan de que lo privado, por ejemplo, las creencias religiosas, se vuelvan algo que tenga que imponerse públicamente. Entonces, las creencias de Montaigne no las sabemos. De hecho, Montaigne ha habido lecturas de él como católico o sincero, otras como insincero, y es un debate que todavía está abierto,
si Montaigne era un católico como era francés, como él mismo dice en algún momento que somos cristianos, como podemos ser perigordinos, ¿no? Uno nació aquí. Entonces parecería que entonces es una cuestión convencional, que no tiene uno... Pero en otros momentos Montaigne parece un convencido católico, ¿no? Entonces uno no sabe a qué carta quedarse. Y no lo vamos a saber porque él no lo dice explícitamente en ningún lugar, o al menos eso creo, ¿no? Entonces, Montaigne distingue entre que la Iglesia Católica sea la institución que garantiza la paz en ese momento, en la época en la que él escribe, y que la monarquía sea una institución válida y valiosa para preservar la paz, que es el objetivo principal en ese momento de crisis y guerras constantes. Y otra muy distinta es que él considere que la monarquía es sagrada, inviolable, en sentido fuerte, o que la religión católica es la verdadera. Aquí está quizá yo creo que el núcleo de lo que quiero decirles ya en el tiempo que me resta, que no es mucho, que es que Montaigne aporta algo a la filosofía política. Su aporte, a mi juicio, es un aporte que es difícil de encajar, quizás sea un aporte sui generis, pero es esta distinción entre lo público y lo privado, y la idea de que en lo privado uno puede desarrollar libremente sus creencias, su vida, un poco al estilo, pues no sé si decirlo así, pero digamos, la idea es no confundir ambas cosas o no creer que ambas cosas van juntas absolutamente y dejar un espacio de libertad en lo privado o en lo particular o en lo íntimo. Y por otra parte, y lo dice en muchos textos, seguir las leyes no porque sean justas, sino porque son las leyes que hay y son las que garantizan la paz. Entonces, la propuesta de Montaigne es seguir formalmente las leyes y seguir o obedecer a los reyes, pero doblar la rodilla, no la conciencia. Entonces, se doblan las rodillas, pero no las conciencias. Dice así explícitamente Montaigne delante del rey. El punto es que si la institución que garantizara la paz fuera otra, pues Montaigne apoyaría esa otra institución. No le importa, digámoslo así, tanto qué tipo de instituciones haya como el hecho de que éstas garanticen la paz, que permitan la convivencia. Y no confunde sus creencias particulares y personales, que pueden estar equivocadas, con aquello que funciona, que permite que la convivencia sea pacífica. Un poco va por ahí la cuestión. Entonces, por eso también desacraliza las leyes. Dice que el fundamento místico de la autoridad simplemente es su perduración. El hecho de que las leyes han perdurado, no conocemos su origen, que generalmente los orígenes de estas son innobles, de las leyes, pero no por eso tenemos que ponernos a discutirlas. Y hay otra distinción, la voy a introducir en los minutos que me quedan, que no son muchos, que me parece también muy valiosa y está en el último texto del guión que les he pasado, que es una distinción que después recuperará Pascal, por ejemplo, de manera muy hábil. Pascal en los pensamientos, como ustedes saben muy bien, pues hace una especie de refrito de los ensayos y al mismo tiempo introduce ideas propias. Es muy interesante porque hoy en día hablaríamos quizá de plagio en cierto sentido, pero es un plagio muy creativo, porque le quiere decir a Montaigne lo contrario a veces de lo que dice Montaigne. Pero aparte de eso, digamos, de retorcer la palabra que utiliza Pascal, retorcer a Montaigne y demás, o los pensadores que utiliza, también es muy hábil para detectar cosas que a veces pasan desapercibidas. Y, por ejemplo, en Montaigne hay una clasificación, una especie de jerarquía en tres tipos de personas o de ciudadanos que Pascal recupera y que Montaigne lo dice, pero lo dice sin énfasis, entonces puede pasar desapercibido. En el fragmento que les he dejado, el quinto, el último fragmento, pueden verlo. Montaigne distingue entre los ignorantes, digamos, que podríamos decir entre la gente sencilla del común, el ignorante que no sabe y en definitiva, pues por ejemplo, sigue la ley pensando que es justa, las personas sencillas y comunes, campesinos, ciudadanos del común, que son quizá los verdaderos sabios, porque esos ignorantes coinciden en su comportamiento adecuado con los sabios. Los sabios son aquellos que en efecto conocen que la ley no tiene fundamento, pero la respetan formalmente, siguen formalmente las leyes, porque eso garantiza la paz y hacen lo mismo que hace el ignorante o el del común, que sigue las leyes porque cree que son justas, pero no importa, coinciden en sus comportamientos maravilloso. El problema son como dice Pascal, los semihábiles, los mestizos, como dice que Montaigne mismo se introduce ahí, que son aquellos que tienen tanta presunción, es el pecado principal, de acuerdo con Montaigne, el principal fallo del ser humano es la presunción, la vanidad también podríamos decir. El ser humano vanidoso que cree que sabe, pero en realidad no. Cree que se da cuenta de que las leyes no tienen fundamento y entonces se pone a discutirlas y a querer buscar y entonces cree que hay que cambiar las cosas, porque en efecto, y entonces busca
cree que conoce, cree que sabe, y entonces intenta, siguiendo determinados dogmas o determinadas convicciones, intenta cambiar las cosas incluso con violencia. Entonces, frente a esos semihábiles que creen tener la verdad o que creen haber descubierto la verdad y por lo tanto tratan de cambiar las cosas, Montaigne, que es un escéptico en cierto sentido, duda de que pueda alcanzar la verdad, pero de lo que más duda es de que tengamos que, persiguiendo la verdad, matar a nadie o destruir una sociedad, ¿no? Entonces, los semihábiles son aquellos que lo cuestionan todo e intentan torcer y cambiar las cosas porque se han dado cuenta de que el fundamento de la autoridad no es tal, que la ley no tiene ningún tipo de base, entonces habría que cambiar lo que hay, las instituciones, pero realmente, eh, como no tenemos acceso a la verdad, pues ellos tienen un dogma, el que sea, y lo persiguen a sangre y fuego. Y Montaigne, a eso sí, digamos, lo advierte contra esos semihábiles, semisabios, mestizos, que en realidad tratan que son los que están detrás, esos presuntuosos, esos vanidosos que están detrás de los desastres de la época. Eso es lo que más o menos entiendo que Montaigne comenta. Y ya para cerrar, yo creo que ahí encaja un poco todo, ¿no? Montaigne es un autor que frente a los dogmatismos de su tiempo y a los bandos que defendían hugonotes, católicos o de una corriente protomonárquica o antimonárquica o de una banda católica o lo contrario, ¿no? Montaigne defiende o se pone en la posición del que duda, del que no sabe, del que está en la incertidumbre y lo que se está proponiendo en su filosofía política no es tanto una construcción del Estado o algo así, sino que está proponiendo cómo vivir juntos. Está proponiendo cosas, está sugiriendo cómo se puede vivir juntos y en paz, en ausencia de la verdad. En ausencia de la verdad e incluso sabiendo o creyendo que esta quizás sea inalcanzable, pero lo mismo que es inalcanzable quizá la justicia absoluta, la alternativa es vivir conjuntamente, vivir bien, vivir en paz. Y eso es lo que Montaigne está tratando de articular, a mi juicio, en los ensayos. Hay una frase que a mí me fascina, una expresión que la voy a citar, es de Lessing, pero a mí me parece un fragmento muy hermoso, supongo que lo conocen, me perdonan si digo esto que es novedad, pero es un texto que Lessing tiene en una réplica, que es un texto teológico, bueno, un debate teológico, y esta frase, esta pequeña expresión me parece muy estimulante y me recuerda mucho a Montaigne. Dice así: si Dios tuviera en su mano derecha toda la verdad y en su mano izquierda el perpetuo afán de buscar la verdad, aunque con el riesgo constante de errar, y me dijera, elige, yo me inclinaría humildemente hacia su mano izquierda y diría, Padre, dame esto, la verdad pura es solo para ti. Yo creo que esa frase de Lessing es el autor de Natán el Sabio, ¿no? Y de todos estos textos tan conocidos. Me parece que es me suena mucho a Montaigne. Montaigne no tiene certezas que dar, no tiene una propuesta política para construir. En todo caso, lo que propone es una Europa sin dogma, una Europa en la que la gente pueda convivir en ausencia de o en la posibilidad de alcanzar una justicia absoluta, un modelo perfecto, que no lo vamos a encontrar. Defiende una distinción entre nuestras creencias particulares, que son libres y podemos desarrollar tranquilamente, y la convivencia común que ha de ser o ha de basarse en el respeto de los formalismos, etcétera, que permitan una vida en común pacífica, tranquila. Tolerancia y muchas otras palabras están también en ese aire. Y yo creo que pluralidad, bueno, lo que ustedes quieran, moderación. Y no sé si eso sirva para los días de hoy, porque yo me quedé pensando, y ya con esto cierro, en la discusión posterior. Espero que la discusión posterior también sea tan fructífera como la de la otra sesión, que me gustó mucho, pero me quedé pensando, claro, yo digo, yo estoy hablando aquí de Montaigne y todo esto quizás es muy antiguo, quizás muy de moderno. Ustedes dirán, ¿y esto qué tendrá que ver con la actualidad? Pero yo creo que en la actualidad Montaigne tiene algo que decir. Me parece que la propuesta de Montaigne, si estoy equivocado, ustedes me corregirán, pero lo que yo leo en los ensayos, me parece que tiene su interés para nuestros días también. Pero bueno, eso ya lo dejaré quizá para, digamos, para la discusión posterior. Solo diría que Montaigne no propone cómo construir Europa, pero sí propone cómo no destruirla. Y eso puede ser interesante en nuestros tiempos y creo que es algo que, bueno, pues que podemos leer en Montaigne sin necesidad de decir que era un republicano, un conservador, un liberal, que me parece que no le hace justicia y ni siquiera mi lectura le hace completa justicia porque los ensayos son una obra fascinante. Supongo que la han leído
Y si no lo han leído, pues tienen ustedes una ventaja sobre mí y un placer enorme que es la de poder descubrirlo, ¿no? Y leerlo, que es algo que creo que yo ya no puedo hacer, no puedo descubrirlo de nuevo, aunque cada lectura que hago me descubre algo, ¿no? Entonces, pero sí lo recomiendo, recomiendo vivamente su lectura y pues espero que esta exposición sirva para reivindicar esa lectura y que si alguien no lo conoce, pues lo empiece a conocer y si lo conocen, pues lo sigan disfrutando. Muchísimas gracias, no tengo nada más que decir. Muy bien, muchas gracias, profesor Raga. Maravillosa conferencia que nos ha impartido ahora mismo, muy interesante. Creo que vamos a tener un debate muy interesante. Ya tenemos una mano levantada. Cris, cuando quieras. Gracias por la charla súper interesante. Y yo tengo preguntas, pero yo no quiero preguntar. En este momento yo quiero pedir decir algo acerca de que no estabas hablando y que me interesa mucho porque Montaigne es uno de mis autores preferidos y recuerdo muy bien cuando yo estaba estudiando su obra y los capítulos como, por ejemplo, sobre los caníbales. Estudiaba eso y se dice, y es una cosa, un asunto político, ¿no? Que Montaigne representa o representaba algo que se llama el relativismo cultural, porque no podemos olvidar que él escribió su libro en la época del descubrimiento de Américas, ¿no? Y esa, y para nosotros ahora, que vivimos en nuestro mundo globalizado con muchas culturas, eso puede ser muy interesante porque él quería pensar acerca de varias culturas y buscar un paradigma, yo no sé. ¿Puedes decir algunas palabras sobre eso? El relativismo cultural de Montaigne en el contexto de la filosofía política. Pues muchas gracias por la intervención. Sí, claro, sí, hay bastante que decir. En efecto, en los caníbales y en los carruajes, que se dedica un poco a América, pues eso, a la América que él conoce a través de los cosmógrafos, porque claro, Montaigne, aunque creo que no recuerdo si en los caníbales o en los carruajes, hace cuenta una ficción ahí, dice que en realidad había conocido a alguien que había estado en América, pero parece ser que no es cierto. Él conoce América solo a través de los relatos de los cosmógrafos, viajeros, etcétera. Y bueno, pues hace una lectura a partir de eso muy interesante. Y en efecto, en el mundo contemporáneo, pues ha habido varias interpretaciones. Creo que el relativismo cultural se la podríamos atribuir a Levi-Strauss, que es la que en algunos de los textos que hace vuelve sobre Montaigne. Tiene una serie de textos en los que dice que Montaigne viene a ser como una especie de etnógrafo, un protoetnógrafo, el primero de los etnógrafos y algo así. Y bueno, pues hace un elogio, hace una defensa elogiosa de Montaigne y demás, y el texto es muy bonito. Creo que está en Historia del Lince, un texto que releyendo a Montaigne y creo que tiene otro texto dedicado a él. Y habla del relativismo cultural. Bueno, pueden decir un poco eso, ¿no? Y hay otras lecturas, no solo esta, pero esta es una. Lo que me llama la atención, estaba pensando cuando decías esto, es que también existe una lectura contraria, que es la de Todorov, que también es un autor muy conocido, ¿cierto? Que dice que no, que Montaigne era un etnocéntrico inconsciente. Entonces, en realidad, su lectura de los caníbales y demás hace un elogio de la, digamos, de la pureza del caníbal, esa apología que hace encendida, es una apología, pero porque está mirándose, digamos, en el espejo. Él cree que los valores de los indígenas son tales porque prácticamente son como los griegos, ¿no? Entonces defiende una suerte de caníbales ahí idealizados que casi casi les falta poco para escribir poemas a lo Píndaro y tal. Entonces, claro, Todorov es bastante hiriente en ese texto que no recuerdo, cuyo título no recuerdo ahora, pero es un artículo en el que dice que Montaigne en realidad era un etnocéntrico y demás. Bueno, yo no me voy a meter en esa discusión, si era etnocéntrico, si era relativista, no lo sé, pero sí diría que, en efecto, esta propuesta, digamos, de equidistancia, de poner en el mismo plano eh, las culturas de América o el mundo antiguo, los romanos, los griegos, y a sus propias costumbres, lo que hace es quitarle valor y decir que no son, que la costumbre no es la naturaleza, que lo que nosotros vemos como nuestros más fundados hábitos y que son casi casi lo que tiene que ser por naturaleza no lo es. Y a mí eso me parece valioso y creo que Montaigne abre muchas perspectivas para, pues lo que he dicho antes, la palabra la tolerancia, ¿no? Si mis costumbres están en el mismo plano que las tuyas,
Las mías no necesariamente son mejores que las tuyas ni son más naturales, porque de hecho la naturaleza, que es un término importante en Montaigne, hay una naturaleza o hay unas leyes de la naturaleza, pero no las podemos conocer, dice Montaigne. Algo que está muy bueno, en la línea en que está Montaigne es la línea de, algunos dicen de Agustín de Hipona, y yo lo creo, o Nicolás de Cusa, pero el punto es que, digamos que la verdad no es accesible, como he dicho antes, la verdad no es accesible al ser humano. Eso solo lo tiene Dios, Dios es el que es. De hecho, en alguna parte dice no tenemos comunicación alguna con el ser. Lo que es Dios, pero nosotros somos tránsito. En ese sentido, creo que el relativismo cultural, vamos a llamarlo así, si es que Montaigne es relativista cultural, que ya digo, no lo sé, pero si lo es, o si hay relativismo cultural en los caníbales, en los carruajes, o en otros muchos textos en los cuales multiplica los ejemplos de costumbres muy variadas y las pone todas en el mismo plano, eso aboga por la tolerancia, por aceptar que mis costumbres no necesariamente son las costumbres, o que son leyes, o que son naturales, y por lo tanto, pues el canibalismo, Montaigne, ustedes recordarán ese texto, lo han leído, ¿no? Al final Montaigne dice, es peor matar y comerse vivo a una persona como hacemos en Europa en las guerras de religión, que en realidad comerse a una persona ritualmente al que además respetas y que cuando te lo estás comiendo, dice él, ¿no? Cuando se lo está comiendo lo está elogiando como un valeroso guerrero que quiere integrar, cuya carne, cuyo cuerpo, cuyo corazón se quiere integrar. Entonces es un acto de respeto. Hay una apología del canibalismo, Montaigne, en la cual dice, bueno, es que esto forma parte de la cultura de ellos y es válida en su cultura y además es un acto de respeto al enemigo. Mientras que nosotros si respetamos al otro, estamos siendo mucho más bárbaros nosotros que ellos, ¿no? Eso me parece valioso y creo que es importante. Más allá de que Montaigne conociera escasamente en realidad lo que sucedía en América y conociera solo por segundas manos la realidad de América y pues que algunos dicen que defiende la leyenda negra y demás, bueno, en fin, todo eso también está esa polémica, ¿no? Pero dejando de lado todo eso, yo diría que sí es valioso y sí es un aporte importante, sobre todo en unos tiempos en los cuales de nuevo impera el intento de imponer ideologías de otro tipo, de otro cuño, ¿no? No es el dogmatismo de la época de Montaigne, el dogmatismo actual o el autoritarismo actual. Pero el hecho de que Montaigne tenga esa apertura, esa duda, esa, digamos, incertidumbre que él defiende, me parece que es valiosa en estos tiempos de certidumbre, de intentos de claridad, digamos, de fijar cosas, ¿no? En cierto sentido, modelos. Me parece que Montaigne abre cosas interesantes con estas posturas mucho más dubitativas, abiertas, tolerantes, sí, también. En las cuales, pues eso, dice Montaigne, pues yo no tengo certezas, no te puedo transmitir una verdad. La puedo buscar y es lo que hago, pero no la tengo. Y eso creo que en estos tiempos está bien. Me parece valioso desde una perspectiva política y ética, claro. Eso podría decir. No sé si he No, por respondido. tanto, no es una figura icónica para los humanistas, filósofos contemporáneos. Sí, aunque es curioso, yo dirigí una tesis doctoral que trataba del humanismo en Montaigne. Montaigne solo menciona en una ocasión la palabra humanismo en todos los ensayos. Claro, eso es un poco difícil decir que es un humanista, pero bueno, puede ser un humanista atípico, es distinto, tiene elementos que yo creo que sí, que podría uno reivindicar en un cierto humanismo. A mí me gusta mucho, aunque tenga muchos problemas la lectura de Tulmin, esta de Cosmópolis, el texto este, que es muy bonito, sea muy general, pero no sé si recuerdan Stephen Tulmin en el texto este Cosmópolis habla de dos modernidades, de la modernidad de Montaigne y la modernidad cartesiana. La modernidad de Montaigne, dice él, es la modernidad alternativa que pudo haber sido, que no fue. Bueno, la lectura que hace de Descartes es problemática para mí. Yo creo que es demasiado blanco y negro, pero igual me parece que eso está interesante. Creo que puede haber un humanismo, o sea, hay cosas de Montaigne que pueden ser inspiradoras para una cierta modernidad alternativa. Eso podría decir. Bueno, muchísimas Mu- gracias, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Luis, por favor, y luego tenemos una pregunta en el chat. Hola, ¿me oís? Sí, Vale, estupendo. Bueno, en primer lugar, Vicente, muchísimas gracias por tu conferencia, ha sido espléndida, muy necesaria, me parece a mí, para reivindicar esta figura de Montaigne. Muchas de las cosas que has mencionado me resonaban. Lo último que has mencionado acerca de Tulmin me parece muy pertinente porque una de mis preguntas iba por ahí, ¿no? Es decir, parece que con Montaigne se abre una modernidad que no es la modernidad despótica posterior, ¿no? No es la modernidad que al final critican Adorno y Horkheimer, ¿no? En la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Y, y a despecho de lo que has estado intentando decir,
Eh, a ver qué te parece, porque es que muchas de las cosas que has sostenido como grandes valores, ¿no? Como grandes aportaciones de Montaigne, me resuenan poderosamente al bueno y viejo ideario liberal. Por ejemplo, decías, ¿no? La variabilidad de las costumbres y de los tipos humanos que analiza Montaigne en los ensayos, ¿no? Bueno, ese examen no debería llevarnos a revisar nuestros fines. La revisión de los propios fines, ¿no? Es propio, digamos, de un liberalismo moderno y eficaz, ¿no? Así se defienden Rawls, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la distinción entre público y privado, ¿no? Y considerar lo privado como una esfera de la libertad donde efectivamente tu conciencia es, digamos, soberana, ¿no? Como defiende Stuart Mill, ¿no? La idea de que nos arrodillamos delante del monarca, pero no rendimos la conciencia, la podría haber suscrito cualquier liberal de pro, digamos, del siglo XVIII y XIX, ¿no? ¿No te parece? Las referencias a la moderación, a la tolerancia, a la evitación de la crueldad, a la necesidad de vivir juntos y en paz, en ausencia de verdades, no es algo que defiende el liberalismo de Rorty, por ejemplo. Es decir, evidentemente, seguramente es un anacronismo considerar a Montaigne como un liberal, pero caramba, poderosamente, no sé, igual es un efecto de perspectiva, pero se ve muy a menudo, digamos, se ven estos rasgos en los ensayos, ¿no? En ese libro que hay que leer no una vez, sino dos y tres veces, ¿no? Este libro inmenso, ¿no? Que no se acaba nunca, ¿no? Y que haces bien en recomendar, digamos, su lectura porque es efectivamente el iniciador de un género nuevo, ¿no? Entonces, las críticas a los presuntuosos, por ejemplo, ¿no? A los semihábiles, como has venido a decir, ¿no? Son extraordinariamente paralelas a las críticas que hace Hobbes a los dogmáticos religiosos que han llevado a la guerra civil y a la guerra de religión. Entonces, claro, Hobbes es un liberal sui generis, si quieres, um, que compadece el autoritarismo si quieres, pero caramba, hay una pulsión liberal también ahí, ¿no? Entonces, claro, muchas de las cosas que ha sido comentado como aportaciones, pues parece que coinciden al menos con una de las lecturas que al principio descartabas. En fin, eso era. Y gracias de nuevo por la charla. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por las preguntas muy pertinentes y muy interesantes. A riesgo de ser atrevido, porque aquí está Antonio y él es el gran conocedor de Emerson, pero creo que Emerson en el famoso ensayo este que tiene Montaigne o el escéptico, creo recordar que era el título que está en Hombres Representativos, si no estoy mal, Antonio me corrige, em, dice algo así como que lo que lee en Montaigne es como si lo hubiera escrito él, o sea, él siente como que hay un reflejo, ¿no? Y es verdad que los ensayos, oye, es siempre como parece un espejo. Ese fenómeno creo que todos lo experimentan en algún momento. Si no lo han experimentado, pues no sé, quizá sea su caso especial, pero en general la mayoría de los lectores encuentran como aquello que quieren encontrar en Montaigne. Quiero decir, si uno es liberal o le interesa el liberalismo, encuentra rasgos de liberalismo en Montaigne como pasa con, por ejemplo, con las lecturas escépticas, epicúreas, estoicas. Y bueno, en el caso de Emerson, él decía que se encontraba ahí, que era como verse a sí mismo, decir, esto lo podía haber escrito yo, ¿no? Bueno, creo que Montaigne se presta a todo eso. Ahí el punto sería decir que Montaigne, aunque esa palabra no nos gusta, pero creo que es un tanto ecléctico y tiene elementos un poco de todo. Por eso mismo decir que es un liberal o que es un conservador o que es un protorrepublicano, aparte del anacronismo, es que hay elementos también conservadores en él, en cierto sentido, hay elementos. Entonces, decir que es un liberal sin más, me parece que es. Tienes que hacer una lectura muy selectiva, tienes que eliminar pasajes que no Ujú. encajen y eso se puede hacer y mucha gente lo hace. Creo que era. Hay un especialista que a mí me cae muy bien, a ver si me acuerdo de su nombre, que tiene un librito sobre Montaigne. De hecho, tú tenía un programa de radio, se me está olvidando el nombre, es el de. ¿Cómo era? Bueno, ya me acordaré. Total, hay un especialista de Montaigne, que es un señor, un especialista francés bastante interesante, Gato encerrado, ese es el título, pero oye, se tradujo así, si no recuerdo mal, sobre Montaigne y la alegoría. Ya me acordaré del nombre del autor y si no, pues lo pueden buscar. Está publicado en, me parece que Acantilado, me refiero a la versión española, en francés. Bueno, total. El caso es que el autor este decía que es muy típico encontrarse con lecturas alegóricas de Montaigne y encontrar como que Montaigne ya avanzó esto, lo otro, la tolerancia, digamos, el relativismo cultural o el liberal. O sea que Montaigne es el padre de todo. Si uno encuentra pasajes, puede hacer lecturas de Montaigne de todo tipo, cosa que está bien, pero lo que quiero decir es que Montaigne es
es muy complejo, plural y me parece que un tanto ecléctico. Entonces puedes encontrar muchos elementos que resuenan de una cosa o de otra. Sin negar que todo lo que has dicho es verdad y resuena la lectura liberal y por eso hay grandes defensores de esa lectura, Judith Sclar o, como dije antes, Thierry Gontier, que tiene un libro precioso, creo que se llama El egoísmo virtuoso o algo así, está en francés solo, pero igual creo que se puede leer fácil. Y hay, digámoslo así, lecturas que actualizan a Montaigne cada dos por tres. Siempre hay lecturas en las cuales se vuelve sobre Montaigne y se ve en él el padre de tal movimiento, el padre de tal pensamiento, de tal corriente. Y creo que es fácil hacerlo porque en Montaigne hay muchas cosas, es un libro inmenso, como bien has dicho. Pero coincido contigo, o sea, sí, esa lectura liberal está ahí, es fuerte y hay muchísimos elementos para hacerla. Pero también la lectura conservadora está ahí y se puede hacer. Y bueno, la republicana hay que hacer muchos malabares, pero también se puede hacer una lectura republicana de Montaigne o una lectura de Montaigne como alguien que está desinteresado completamente de la vida política, porque hay textos que apoyarían eso. Sin negar que a mí la lectura liberal que tú destacas me parece pues muy atractiva y yo en mi propio texto, en mi propia propuesta, aunque me distancio de ponerle ese marbete u otro, entiendo que he destacado quizá los elementos liberales porque también son más afines a mí, pero no es que quiera desconocer que existen otros rasgos de Montaigne que puedan poner en cuestión eso. En definitiva, yo diría que Montaigne no propone ningún modelo político y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que quizá, bueno, la propuesta de Hobbes, claro, hay que leerla, no se puede leer, es como hacemos siempre, ¿no? Que leemos el Leviatán así como desconectados, si no lee todo Hobbes, si no lee todo lo que tiene que ver con el cuerpo y demás, se da cuenta de que la lectura esta política de Hobbes es una lectura un poco deformada. Pero igual hay una propuesta y política fuerte en Hobbes, sin duda, ¿no? Ujú. Eso no lo encontramos en Montaigne. No hay una propuesta fuerte, articulada, no es un príncipe de Maquiavelo. Comenta a Maquiavelo, lo discute, hay varios pasajes en los cuales lo cita por su nombre o alude al autor del príncipe y de los discursos, y bueno, el discurso sobre... Entonces, Montaigne es conocedor de la filosofía política de su tiempo, Bodino también lo ha leído y lo menciona, pero no hace un texto así. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Para no hacer esa lectura, o al menos la lectura que yo no comparto, de decir que simplemente es un liberal sin que eso niegue que existen muchos puntos en común y sin duda esa lectura es muy poderosa y a mí me gusta, vamos, yo defiendo más, soy más afín a esa lectura liberal que a la conservadora, me es más amable, me es más atractiva, ¿no? Pero pues sería desconocer que Montaigne defendía las instituciones establecidas y que era un protomonárquico muy claro y bueno, también uno diría, bueno, y Hobbes también, ¿no? Pero me refiero eh, no me encaja del todo una lectura puramente liberal de Montaigne, pero sin duda es una cosa que está ahí y uno puede defenderlo. Como puede defender que Montaigne es un escéptico, aunque a mi juicio quizá sea escéptico en la actitud, pero no es un escéptico técnicamente, porque no encaja en los moldes de los esbozos pirrónicos. Y hace poco leí un artículo al respecto de eso que trataba de hacer una pirueta para decir que Montaigne era pirrónico, que era una especie de sexto empírico moderno. Pero hay que hacer muchas piruetas para decir que Montaigne es un autor como el de los esbozos pirrónicos, y para eso simplemente basta con abrir los esbozos pirrónicos de sexto empírico y compararlos con los ensayos y uno se da cuenta de que son dos cosas muy distintas, muy distintas. Entonces, pues sí, puedes hacer piruetas y no encajas, pero... Y es verdad que Montaigne tiene una actitud escéptica, pero de ahí a decir que es un pirrónico o un académico hay una diferencia. Eso es lo que diría. Pero estoy de acuerdo contigo y te agradezco mucho las observaciones. Gracias. Tenemos otra mano, Gabriel, y luego pasamos a las dos preguntas del chat, si os parece. Vale, Creo que eh, te- para discutirlo, el asunto del escepticismo. Dime. creo que te perdemos, Gabriel. Bueno, al menos yo. Los demás no sé si escuchan. Creo que ahora bien. Prueba otra vez, por favor. Vale, bien. ¿Vale? Ujú. Vale, el escepticismo de Montaigne, a mi juicio, es asimétrico, puesto que es verdad, duda de certezas religiosas, verdades metafísicas, como he mencionado en la ponencia, de la superioridad de las culturas,
pero qué casualidad que no duda pues, de obedecer leyes porque son leyes, esto es algo suyo, o de conservar el orden, aunque esté corrompido, esto también es cita textual de Montaigne, o de que su posición es legítima. Gabriel, te perdemos. No sé si quizás... Rueda y de detenerla en este punto. Sí, ¿Se pierde? Quizás Ibas si la sí, apagas llamada. la cámara, justo. Exacto, ¿Cómo? sí. se te oirá mejor. Yo creo que interfieren las dos cosas, por lo que sea, por tu conexión por lo que sea. Apaga la cámara y creo que te Problema, oiremos. sin problema. Ahora sí. Vale. Eh, em, al detener la rueda, bueno, a mi juicio esto no es escepticismo, a mi juicio esto es conservadurismo selectivo. Sé que el profesor me puede replicar, ¿cómo va a ser conservadurismo esto si duda de certezas religiosas? Habla de variabilidad, variabilidad cultural, etcétera. Ahí está la clave, a mi juicio. Montaigne no es un conservador tradicional, no es el dogmático religioso pues que se podría presentar. Es un conservadurismo de tipo ilustrado, con contradicciones. El mismo Vicente lo ha dicho acerca de su eclecticismo, ¿no? Pues puede ser progresista en ciertas ideas, conservador en otras, critica supersticiones, es verdad, pero no critica las relaciones de propiedad. Recordemos que Montaigne es un señor que hereda ese castillo, bueno, la torre que ha mencionado, es un señor que es rentista, duda de dogmas, pero no del sistema que le da de comer. Mi tesis es que el escepticismo en casi ningún contexto es neutral. Y la pregunta que quiero hacer al respecto es, el sentido de recuperar a Montaigne para esta Europa moderna. ¿Por qué recuperar a Montaigne en la Europa moderna ahora, en un momento tan crítico, en un momento, ¿qué ofrece este escepticismo, esta prudencia? Por poner ejemplos que, bueno, yo no creo que sean baladí al respecto, tenemos a Putin en las puertas o tenemos pues un señor que cree que tiene el privilegio de sacar y secuestrar presidentes aunque no nos caigan bien. La tesis final es, a mi juicio, es ideología de la desmovilización, este escepticismo. Entonces, mi pregunta para Vicente es, ¿qué aporta, qué ofrece esta, el recuperar a Montaigne para esta Europa moderna? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la pregunta. Ahora sí la he podido seguir perfectamente. Bueno, muchas gracias, como digo, por la intervención. Está muy bien. Yo, ¿qué te diría? Lo primero de todo, eso me recuerda mucho a la lectura de Horkheimer, así que si no lo has leído, el texto está muy bien. Si lo has leído, pues ya lo conoces. Pero Horkheimer tiene un texto sobre Montaigne y el escepticismo que me parece que encaja muy bien. Va en la línea de lo que tú dices. De hecho, dice, bueno, el escepticismo de Montaigne en ese momento era revolucionario en su tiempo, pero hoy en día eso es desmovilización, es ser un colaborador, creo que dice algo así, colaborador de los fascismos y demás. Bueno, podría uno encajarlo, aunque no sean fascismos lo que hay ahora, pero igual, podría decirse algo así, ¿no? El escepticismo es desmovilización, es ser colaborador del fascismo, de los fascismos. Más o menos quiero recordar que Horkheimer dice algo así. Hay otro texto, creo que es de Odo Marquardt, que hace una lectura muy divertida del texto de Horkheimer y dice, bueno, a lo mejor el problema es creer que, digamos, la crítica al escepticismo está bien, pero igual es que a lo mejor usted es un tanto dogmático y a lo mejor eso que usted propone tiene sus problemas también, ¿no? Y bueno, la lectura de Odo Marquardt está, creo que en alemán, no tiene traducción, pero el texto está muy bien. La lectura que le hace, la crítica que le hace a Horkheimer mucho tiempo después, claro. El punto, dos cosas. La primera, ser escéptico, al menos desde la perspectiva del sexto empírico, es seguir las apariencias. Entonces, cuando uno dice que sigue la tradición, que no la cuestiona, claro, no la cuestiona porque se trata de seguir simplemente las cosas como están. Es decir, no, el cuestionamiento, el decir que las cosas tienen que ser de otro modo, presupone que tú ya sabes cómo podrían ser las cosas. Y los escépticos, al menos los pirrónicos, lo que ponen en duda es que se pueda saber. Suspendo el juicio sobre que sea mejor esta tradición o esta otra, y entonces no la cuestiono no porque sea un acomodaticio, sino porque ¿cuál es la base para fundamentar o para criticar tal tradición o tal otra? ¿Por qué esta es mejor que la otra? Pues cuando intentas justificarlo, el escéptico articula toda una serie de argumentos
para que veas que tu posición, la que sea que tengas, puede ser contrapesada por otra posición de igual fuerza y sentido contrario y por lo tanto lo racional es suspender el juicio. Cuando se suspende el juicio no se incurre en la praxia, que es la crítica típica que se le hace a los escépticos pirrónicos y demás, o sea, el no saber qué hacer, sino que siguen las costumbres, las apariencias. El escéptico no niega las apariencias, pero tampoco las trata de justificar, simplemente las sigue. Sigue lo que le aparece, los fenómenos. Esa es la recomendación principal del pirronismo y en ese sentido Montaigne es escéptico, no sé si pirrónico, pero muy coherente con el escepticismo, seguir las apariencias, seguir lo que se impone, porque lo que se impone, nadie, o sea, lo que se te impone, por ejemplo, si tienes hambre, comer, si tienes sueño, dormir, si estás furioso, pues seguir tu impulso pasional. Si la tradición dice que hay que ir a misa, pues uno va, no porque crea en eso, sino simplemente porque es la tradición y es lo que la gente hace, entonces yo sigo esa costumbre. Si se trata de dejar de ir a misa y pues no comulgar, pues dejo de comulgar porque es lo que la gente hace. Que eso es problemático y a su vez y demás. La respuesta a las típicas críticas que se le hacen, por ejemplo, Martha Nussbaum tenía un texto muy bonito en el que decía que el escéptico sería un mal ciudadano, porque el escéptico es alguien que no se compromete con nada y tal, y entonces, claro, y al tirano no sabría cómo responderle si le dijera que matara a su padre o que traicionara a sus amigos. Sería un mal amigo, creo que dice algo así Martha Nussbaum, el escéptico sería un mal amigo y un mal ciudadano porque le falta el compromiso este estoico que ella quisiera ver en los escépticos. La respuesta que uno podría decir es que todavía no conozco el primer escéptico que haya sido un genocida. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna convicción que le lleve a matar gente y demás. Ahí podríamos discutirlo mucho, pero el problema de los que tienen unos dogmas y unas creencias muy firmes y que están seguros de la verdad es que suelen querer imponerla a los demás. Los escépticos no tienen la verdad que defender y que, digamos, imponer a nadie, y en ese sentido, pues suspenden el juicio, que puede ser problemático como modo de vida, sin duda eso es una cuestión que discutieron mucho los estoicos y sigue todavía discutiéndose, y lo de seguir las costumbres puede ser acomodaticio, puede ser conservador, selectivo o no, yo no digo que no, pero de entrada es escéptico. Al menos es escéptico de acuerdo con la caracterización de sexto empírico y de lo que sería la ética escéptica y las cinco vías de la vida escéptica que plantea sexto empírico en los esbozos pirrónicos. Entonces Montaigne sí sería escéptico en ese sentido. No sé si un escéptico técnico, pero creo que sería muy coherente con lo que propone la moral escéptica de sexto empírico. Eso sí. Ya lo otro, pues no te lo discuto. Puede ser que eso sea acomodaticio y demás. Eso no habría que discutirlo. Pero digamos que el punto es que creo que escéptico, al menos desde la caracterización de sexto empírico, sí lo es. Y lo segundo, que me parece súper interesante y nos llevaría a un debate gigantesco, ¿qué aporta Montaigne? Pues yo creo que algo puede aportar en estos tiempos en los cuales hay gente que es tan dogmática o tan fanática o que tiene unos pensamientos que quiere imponer a los demás de una manera tan clara y es que quizá ese tomar un paso atrás, dudar, no estar seguro, no tener certezas, no querer todo imponerlo, sino pensar que a lo mejor puede haber diferentes formas de vida y de pensamiento y que no hay una que sea la mejor, algorítmicamente hablando, o lo que sea, entonces no está mal. La incertidumbre, la incerteza o la incertidumbre me parece una posición interesante y Montaigne propone vivir en ausencia de certidumbres y convivir en ausencia de certidumbres y respetando posiciones distintas, ¿no? Y eso me parece que en unos tiempos en los cuales hay tanta agitación y tanta violencia y la guerra está explícitamente en algunos países, a las puertas en otros, y yo creo que está en el ambiente, ¿no? Hay un ambiente prebélico, incluso diría, donde parecía que era imposible, de nuevo en Europa. Parece que hay un ambiente prebélico en Francia, en Alemania. Estamos en un tiempo en el cual perfectamente podría desatarse una guerra en algún momento en territorio europeo. Ya está en Ucrania, ¿no? Pero quiero decir, más adelante podía seguir y parece que la guerra está fácilmente se abre en cualquier país. Yo estaba pensando, yo viví muchos años en Colombia y veo con preocupación, observo con preocupación las elecciones de Colombia que son muy cercanas y bueno, pues la posibilidad de que elijan, probablemente impulsen a un presidente que sea de carácter, digamos, pues muy cercano a los pensamientos de Donald Trump. Y temía eso porque pensaba que en realidad lo que iban a hacer en Venezuela era una guerra entre Venezuela y Colombia y tomarlos como títeres para hacer una especie de guerra fría 2.0, ¿no? Entonces temía que pasara eso, pues ha sido distinto, pero vamos, que creo que los conflictos bélicos están ahí y creo que Montaigne vivió en una época en cierto sentido semejante. O sea, no voy a decir, como decía en su momento en ese texto precioso, Zweig, el de Montaigne, pues creo que lo conocen, un texto muy bonito de Stefan Zweig en el que habla, el texto previo a que no terminó, antes de suicidarse, ¿no?
esta vida de Montaigne, esta reflexión, donde él dice que Montaigne es mi hermano, lo siento como más cercano a mí porque vivió también en tiempos de oscuridad, ¿no? En una época en la que el ser humano era empujado a seguir unos ideales, claro, él veía la época de la Segunda Guerra Mundial y veía eso digamos, la Europa de Montaigne le parecía gemela de la Europa de la que él se había visto exiliado, perseguido y demás, y veía en Montaigne una luz de alguien que defendía al individuo por encima de los dogmas y de los colectivismos que nos empujan hacia esa mejor sociedad que defiende Horkheimer o lo que sea, no, y otros, quiero decir, hacia ciertos o determinados paraísos que nos esperan siguiendo un dogma u otro. Creo que Montaigne, en el sentido de que toma distancia de esas verdades que otros ya tienen muy claras, pues aporta algo, al menos una cierta moderación, una necesidad de tomar un paso atrás, una incertidumbre que me parece que es buena en estos tiempos en los que parece que lo importante es tomar decisiones y tenerlo todo muy claro. Y bueno, Donald Trump es un ejemplo de ese decisionismo, de ese, digamos, de hacer las cosas rápidamente y no tomarse el tiempo de nada ni respetar opiniones divergentes ni cosas así. No sé, me parece que eso podría aportar algo. Aunque, como digo, es una cuestión que está abierta y yo mismo cuando expuse esto tenía mis dudas, ¿no? Digo, no sé si estoy siendo demasiado inactual y les estoy contando algo, estoy siendo intempestivo en un sentido no positivo, como podría ser el pensamiento de Nietzsche, sino en realidad pues estoy hablándoles de algo que pueda ser poco interesante, que no ofrece mucho para nuestros días. Sin embargo, pues oye, a lo mejor si nos propone al menos una actitud que es distinta de la que vemos en determinados líderes políticos que tienen muy claras las cosas y que tratan de imponerlas a los demás, que probablemente no sean muy escépticos. Entonces, Montaigne yo creo que sí es escéptico, al menos en la actitud. Putin y Donald Trump, imagino que no. Bueno, pues si es una alternativa a eso, me parece bien, al menos yo, eh, que no soy absolutamente escéptico, pero me atrae el escepticismo, pues creo que me siento cercano o afín a una posición como la de Montaigne, a una propuesta como la de Montaigne sin ver clarísimamente cuál es el aporte que pueda tener y pues eso, te diría, no tengo una respuesta definitiva. Pero yo sí creo que Montaigne, eso sí lo puedo decir, creo que sí tiene una actitud escéptica. Y ya, eso te podría decir. Muchísimas gracias. Sí, Antonio, no sé si has levantado la mano porque querías intervenir en esta conversación o es otra cosa. No quería hablar cuando me Vale, dejes. pues, ¿te parece bien que veamos las preguntas del chat y luego ya continúas tú? Vale, mira, Vicente, no sé si lo ves, Diego González nos dice, ¿cómo puede, según Montaigne, la Iglesia garantizar la paz si en su época y bajo sus auspicios se quemaron múltiples personas? ¿Y acaso no es la desobediencia civil a las leyes injustas el germen del progreso humano y por tanto un deber ético? Y también pregunta José Manuel Ramón García. ¿Podría hoy en el mundo de las redes sociales e Internet escribir Montaigne una segunda parte de sus ensayos o sería una tarea imposible por la dificultad de introspección y la observación calmada de uno mismo? Muchísimas gracias a las dos intervenciones, muy buenas preguntas. Y veo que hay un tercero que me comenta que el libro es el de Antoine Compagnon. Si Compagnon era el autor que trataba de recordar y ya los años no me perdonan y se me olvidan los nombres. Antes tenía mayor capacidad para recordar, ahora se me van de la cabeza muy rápido. Bueno, si el libro ese es un libro breve, pero está muy bien, muy, muy interesante ese libro, se lo recomiendo. Y Compagnon en realidad se lo recomiendo todo. Tiene otro, Nous, Michel de Montaigne, que también está muy bien, un libro precioso. En realidad, Compañón tiene varios textos porque ese de Gato Encerrado no está mal, pero, bueno, en fin, tiene muchas cositas sobre Montaigne, pero y todas son recomendables. Ah, ese también, sí, sí, ese es un programa radiofónico que volvieron libro Un verano con Montaigne. Sí, sí, ese libro también está muy interesante, pues es más ligero, es como pequeñas reflexiones en torno a Montaigne. A mí la parte en la que habla de la caída del diente me parece muy divertida, aunque bueno, ya empieza uno a tener como no tan divertido si piensa hace paralelismos consigo mismo, ¿no? Que se va muriendo poco a poco, ¿no? Entonces dice, se me cayó un diente, estoy muriéndome poco a poco, no sé si esto es un consuelo, no moriré de golpe, sino que iré poquito a poco desapareciendo. Bueno, en fin, total, el punto. A las preguntas que me estaban haciendo, que se me va a veces un poco la cabeza. En cuanto a lo primero, en efecto, sí, la posición de la Iglesia es terrible, pero he de decir, Montaigne defiende a la institución en tanto cuanto pueda servir para garantizar la paz en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que sea un defensor en sus creencias o, digamos, no sé cómo decirlo, no es un defensor de la Iglesia y sus dogmas o de todos sus
de todos sus procedimientos o de todos sus procederes como un todo homogéneo. Por ejemplo, en el caso, y ahí por ejemplo podríamos decir que no es escéptico a lo mejor, que es un escepticismo problemático, que es ecléctico, eso sí lo podría aceptar, porque Montaigne critica explícitamente la quema de personas y la tortura. De hecho, él ahí toma pie, recuerda un texto muy bonito de Juan Luis Vives, que es una de las lecturas. Montaigne leyó La ciudad de Dios de Agustín de Hipona en la edición de Vives y comenta famosamente un pasaje que es una nota que hace Vives al el texto de la ciudad de Dios. Hay un momento muy interesante en el que Agustín de Hipona condena la tortura como algo que no es cristiano, dice esto no es un método cristiano, esto está mal, no hay que utilizar la tortura. Y pues, obviamente pues eso no lo leyeron, no quisieron leerlo los de la Inquisición, pero el punto es que Vives a partir de ahí hace un texto encendido en contra de la tortura y hace una serie de reflexiones, y Montaigne lo retoma, incluso explícitamente dice que lo toma de Vives. Bueno, pues eso, las críticas de Montaigne a la tortura y a la crueldad en general son muy claras. Y cuando habla de la quema de brujas, dice que las mujeres que condenan por brujería, en algunos casos lo que necesitan es el eboro, porque son personas que no están bien, y cogen a personas que no están bien y las juzgan por supuestas posesiones diabólicas, y eso es terrible, ¿no? Entonces, rechaza directamente cualquier tipo de tortura o de quema de seres humanos y demás, que son prácticas de la Iglesia y que son cosas que obviamente llevaron a que Montaigne fuera puesto en el índice de libros prohibidos. Los ensayos no son puestos ahí por casualidad, es un libro heterodoxo. La Iglesia Católica lo rechazó. Eh, por decir otro caso, a Montaigne le criticaron que casi nunca menciona en los ensayos la providencia, mientras que no para de hablar de, digamos, de la fortuna, del azar. Entonces, claro, nuestra vida está regida por el azar, dice en algún momento citando a Cicerón, no por la sabiduría. Y el punto de Montaigne, lo que quiero decir es que, aun cuando a la institución le parezca que puede tener una importancia para la estabilidad de la sociedad francesa de su tiempo, Montaigne no se casa con la Iglesia Católica por convicción o como tomándolo como un todo y aceptándolo todo, comulgando con ruedas de molino. Montaigne es crítico con la institución de la Iglesia y además a veces de manera punzante. Cuando habla de la oración, por ejemplo, tiene un capítulo que se llama Las oraciones o algo así, que fue considerado muy problemático por la Iglesia Católica ya en el primer momento, y fue una de las razones por las que lo convocaron, junto con lo de no mencionar la providencia y hablar todo el tiempo de la fortuna, de la diosa Fortuna. Lo segundo por lo que le hicieron preguntas, según cuenta él en el diario de viaje a Roma, ¿no? Pasando por Suiza y Alemania, comenta que lo segundo por lo que le preguntaron fue por precisamente ese texto en el cual dice que la oración, como la practican los católicos, es un comercio y que eso no está bien, que eso de pedirle a Dios cosas y demás, sí, vamos, no tiene nada no tiene nada que ver con la fe. Pero dicho esto, pues claro, hay problemas. O sea, que Montaigne defienda al catolicismo como una institución, bueno, él lo defiende porque es la tradición, lo entiende como la tradición, y la tradición, seguir la costumbre, seguir la tradición es mejor que el cambio, porque el cambio ha conducido a las guerras de religión. Pero si el cambio se impusiera, se volviera tradición, pues seguramente Montaigne hubiera sido sin ningún problema hugonote. Eso creo que podría decir. Montaigne no defiende el catolicismo por convicción o la Iglesia por convicción, sino simplemente porque en ese momento le parece la institución que garantiza una cierta estabilidad, pero siempre que respete lo que cada uno crea en su fuero interno y sus prácticas, etcétera, etcétera. Y siempre que se matice esto, que la crueldad para él es absolutamente rechazable. Y ese sería un punto que creo que no sería posible atribuirlo al escepticismo. Creo que Montaigne es muy claro en su crítica a la crueldad, a la tortura, a la quema de seres humanos y demás. Y en ese sentido, pues ahí yo no veo a Montaigne escéptico, porque el escéptico tiene un pequeño problema con eso. Quizá el escéptico no tendría cómo condenar la crueldad, y Montaigne la condena muy claramente, todo el tiempo. Es muy explícito en su condena de la crueldad. Y ya me estoy enrollando mucho, así que respondo rápidamente a lo segundo, aunque a la segunda pregunta también me parece preciosa. Y es la de, ¿podría el mundo de... Bueno, me he dejado cosas, pero ustedes me perdonan, porque si no se les va a hacer muy tarde y me sabe mal. Lo segundo es si se podría escribir, lo veo difícil. Creo que los ensayos son un texto que evidentemente requiere unos tiempos y unas pausas y una tranquilidad que quizá hoy no tenemos. Pero al mismo tiempo, la manera de escribir de Montaigne, algunos la ven como muy moderna, porque es una forma de escribir como casi
con un montón de referencias de textos, parece como una suerte de hipertexto, dicen algunos, ¿no? Entonces los ensayos parecen una suerte de escritura hipertextual, porque hay citas por aquí, por allá, entonces reconfigura las citas, las mezcla, las combina. Bueno, no sé. En principio yo creo que lo que hace Montaigne de observarse a sí mismo estrechamente, como él dice, que se estudia más que nada a sí mismo, que él es su física y su metafísica, ese estudio, ese espío, dice, me espío a mí mismo, ese espionaje que se hace a sí mismo Montaigne, ese estudio tan detallado, eh, me parece difícil, sí, me parece que en los días actuales sería complejo, aunque al mismo tiempo hay mucha actualidad en Montaigne porque en cierto sentido hoy en día estamos más pendientes de nosotros mismos que en otras épocas. Entonces, en cierto sentido, si leemos a Montaigne como alguien que es un tanto eso, que está muy pendiente de sí, pues eso está en el ambiente de hoy en día también, ¿no? Pero no creo que sea un narcisista, lo he dicho antes, no creo que su lectura sea simplemente hago introspección y me cuento lo que vivo. O sea, Montaigne no es un autor no es un youtuber o algo así, no sé, eso está claro. Pero al mismo tiempo, sí ese interés por la propia subjetividad, aunque esa palabra quizás sea anacrónica en Montaigne, pero ese interés por el propio yo, me parece que sí es muy contemporáneo. Lo que pasa es que la manera de escribir de Montaigne sí la veo difícil de plasmar hoy, veo complicado que hiciera una segunda parte, aunque él ya dice en su texto, y eso me gusta mucho y con eso cierro, que él nunca hubiera terminado los ensayos si no fuera por la muerte, porque en realidad mientras hubiera papel y tinta, él seguiría escribiendo y corrigiendo y añadiendo. Si hubiera vivido, en lugar de los años que vivió, 100, pues hubiera escrito seguramente un cuarto volumen de los ensayos y quién sabe qué más, ¿no? Entonces creo que por ganas de, por su parte, de hacer segundas partes y terceras, no creo que faltaran, pero quizá las condiciones actuales dificultan esa introspección calmada, esa mirada sosegada, esa tranquilidad. Incluso yo diría que hoy en día hacer filosofía es difícil. Pienso que lo que hace Montaigne es difícil, pero es que en realidad, en general, la filosofía es algo que hoy en día en este contexto, se está volviendo difícil. O quizás soy yo el que me he vuelto viejo y lo veo así, también puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Antonio, por favor. Preferiría, por un par de cosas que decir, que interviniera Fernando antes. Vale. Fernando no Per- le importa, quiero decir. Estupendo, sí. Fernando quiere, adelante. Muy bien, mi pregunta de hecho es concreta, gracias Antonio. En un ensayo que tiene Edmund Berry sobre la lectura que hizo Emerson, precisamente que lo comentabas antes, de Plutarco, lo que dice Berry es que Plutarco, o sea, perdón, que Montaigne tomó la forma misma del ensayo de las Moralia de Plutarco. Y en este sentido, sí podríamos hacer una lectura quizá donde uniésemos más republicanismo y escepticismo, ¿no? Precisamente a través de esta conexión entre Plutarco y... Muy interesante, muchas gracias. Sí, sí, claro. Sí, él mismo dice que su autor es Plutarco, varias veces lo dice, y en efecto, la traducción de Las Moralia por Amiot al francés para Montaigne fue muy significativa. Él podría haberlo leído también, probablemente, pero igual lo leyó en francés y esa lectura que hizo de Las Moralia para él fue muy significativa y las citas de Plutarco son constantes, igual que las de Séneca también. Otro de sus autores es Séneca y las cartas, digamos morales o las epístolas morales a Lucilio son otra de sus lecturas favoritas. Lo mismo que también es muy conocido, ¿no? Es que los clásicos Montaigne los conocía a todos, pero sí, Plutarco y Séneca probablemente, quizá también Lucrecio en cierto sentido, son autores de renunatura, son autores que ha leído con mucho cuidado y que vuelve sobre ellos una y otra vez y toma elementos todo el tiempo de esos autores y de Plutarco muy especialmente. Así que sí, podría unirse por ahí. Yo diría que el eclecticismo de Plutarco, si es que se permite decir eso, es algo que también está presente en Montaigne. Ese es el punto. Entonces, diría que Montaigne hereda esa lectura desprejuiciada, que está abierta a todas las fuentes, que toma un poco de todos, que lo adapta para sí y que no se casa con una escuela, una corriente u otra completamente. Y desde la perspectiva política, pues sí, quizás hay mucho republicanismo a lo mejor ahí, no lo sé. Yo tengo mis dudas, pero podría ser, aunque no sea explícito, a lo mejor implícitamente y por esas fuentes, oye, pues se puede encontrar toda una beta, sería algo a explorar. Pero yo creo que eh, lo que más toma de Plutarco, aparte del probablemente el estilo y muchos elementos de esa escritura abierta, que toma también de Séneca, y algunos dicen eso, que los orígenes del ensayo estarían en esa lectura o esa relectura que hace de Séneca, de Plutarco y demás, que los adapta y los vuelca en una cosa nueva, pero que tiene esos mimbres, ¿no?
y otros muchos, ¿no? Pero eso podría ser, sí, no, no digo que no. Pero igual, aun cuando eso es cierto, yo diría que lo que más puede haber influido a Montaigne de Plutarco es el eclecticismo. Es a mi juicio, es mi lectura, no sé, pero igual también lo del republicanismo sería para tener en cuenta. Y bueno, pues eso de Plutarco y la influencia de Plutarco en Montaigne tendríamos mucho que decir porque es que es constante su aparición y él mismo lo dice, o sea que no es algo que sea oculto ni que esté escondido. Muchísimas gracias, Fernando. Antonio, cuando quieras, ahora sí. Solo estás tú. Y muchas gracias, Mara, muchas gracias, Vicente. Únicamente era porque algunas de las cosas que quiero decir van vinculando los seminarios que hacemos, pero también los trabajos que lleva adelante la torre y me importa mucho decirlo por la calidad de lo que has dicho, Vicente. Primero, en nada vamos a poder ofrecer una traducción de la obra de Marie de Gournay, la editora de los ensayos de Montaigne, ¿no? Vamos a publicar la traducción del Promenade con el señor de Montaigne, el paseo con el señor de Montaigne, que es un texto bonito. Yo ahí te diría, no tengo tan claro que Montaigne hubiera seguido escribiendo. Tengo la impresión, por la lectura de ella, ¿no? que es la albacea y la historia de Montaigne con Marie de Gournay es maravillosa y Stefan Zweig es el que la cuenta muy bien, ¿no? Yo creo que los ensayos están cerrados, ¿eh? Y que el capítulo final de la experiencia es un cierre escritural real de la escritura de los ensayos. A lo mejor habría intercalado algunas piezas si hubiera habido una cuarta edición, pero por decirlo con nuestro autor, ¿no? Con Alman, hay un orden de lectura de los ensayos muy claro en la ordenación que hace ella, porque no es la de él. Digamos que leemos los ensayos a través de una mujer. Esto es importante en nuestra época. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a poder hacerlo. Has dicho algo muy bonito y lo enlazaré con la pregunta extraordinaria de Fernando. La cualidad de las lecturas, digamos, platónicas, o yo diría de la tradición platónica de Montaigne es muy importante, por lo que voy a decir ahora. No es ninguna casualidad que el libro efectivamente más citado de Platón sea Las Leyes, y que eso esté a la par de que cite tanto a Jenofonte. Esto no es ninguna casualidad, no hay ninguna casualidad en las citas de Montaigne. Es decir, que eclecticismo no es la palabra más apropiada, Vicente, perdóname, ni con Montaigne ni con Plutarco. Eclecticismo es siempre, yo creo, lo que las historias de la filosofía le endosan a autores que no saben clasificar. Es decir, no sabemos clasificar a Cicerón, ecléctico. No sabemos clasificar a Plutarco, ecléctico. No sabemos clasificar a Montaigne, ecléctico. Es un error colosal, primero porque las obras de estos autores están perfectamente trabadas. Llamar a Cicerón ecléctico o a Plutarco es un atrevimiento colosal, ¿no? Pero has dado una pista y ahí saldría un trabajo precioso de por qué las leyes de Platón y Jenofonte están tan unidos en las citas que hace, ¿no? Esto es muy importante. Luego, por la gran dedicación a Platón que tenemos, ¿no? El sábado tenemos un seminario sobre Platón, esta semana tenemos mucho trabajo. El propio Lukács advirtió en el alma y las formas que los ensayos de Montaigne eran la traducción de los diálogos de Platón. Era una continuidad de género. Y esto yo lo creo. Pero debo agradecerte porque fuiste tú el que me prestaste el libro de Christian Cavallé sobre Emerson y Montaigne y la experiencia. Y dice algo muy bonito que responde a algunas de las preguntas que se han hecho. Allí lo llama, la gran intuición de ese libro, es un librito precioso, es que Montaigne era un paseador, literalmente un barquero, el que se encarga de pasar cosas de una orilla a otra. En este sentido, Montaigne no es ni un antiguo, ni un moderno, ni un ecléctico, ni un escéptico, es aquel que le ha caído como cometido que nada se pierda. Le ha tocado en suerte una época en la que hay algunos textos que ahora a nosotros nos parecen clavados o clasificados en la tradición, pero que para él tenían un aire de novedad. Quiero decir, no se había leído a los escépticos en 1500 años, no se había leído a Lucrecio en 1500 años. Lucrecio y los escépticos son novedades editoriales, porque se acaban de descubrir sus manuscritos después de toda una edad media de no leerlos. Y yo creo que el cometido de él, como dice Caballé muy bien, es pasarlo, procurar que no se pierda nada. En muchos aspectos, esa es la tarea de Plutarco, que
está en un cruce de épocas, el cristianismo eh, está cambiando las reglas de juego del Imperio Romano, él se reconoce quizá en muchos aspectos más griego que romano, pero sabe que hay un caudal que tiene que pasar por algún sitio. Bueno, pues los Moralia de Plutarco son ese cauce y los ensayos de Montaigne son esa barca que va continuamente de una orilla a otra, procurando que no haya dos orillas. Esta es mi impresión fundamental de los ensayos. Entonces, ¿es republicano? Bueno, es que el republicanismo había que pasarlo a la otra orilla, porque podía perderse. ¿Cómo no se iba a perder en un momento de configuración de monarquías cerradas y estados que amenazaban la independencia republicana de las ciudades o la vieja? Claro, hay que pasar al republicanismo. ¿Cuánto es del barquero en lo que pasa en su barca? La pregunta para ti, Vicente, es, realmente, ¿cuál es el peaje de Montaigne? ¿Qué es lo que Montaigne se queda de todo lo que pasa? Esta fue la idea que cuando leí aquel librito delicioso, sería un librito muy bonito para traducir al español. ¿Qué es lo que se queda Montaigne de todo lo que pasa por su obra? Cuando alguien ha preguntado, ¿se podría escribir los ensayos de Montaigne en la actualidad? Bueno, eso es el libro de los pasajes de Benjamin, el autor más afín a Montaigne. Cuando Benjamin decía, yo quiero escribir un libro que sea únicamente citas. Los ensayos de Montaigne es eso. Pero eso no lo convierte en un plagio, es que está pasando. Es como si tú dices, mira esa barca, está llena de cosas. Muy bien. ¿Todas esas cosas son del barquero? No, no son del barquero, pero van en su barca. Y si no fueran en su barca, se perderían. ¿Cuál es el peaje, Vicente, de Montaigne? ¿Qué es lo que Montaigne se queda por pasar todo lo que ha pasado? Y gracias a lo cual lo tenemos en buena medida. Y muchísimas gracias por la intervención. Muchas Yo gracias, creo Antonio. yo Y creo tu que comentario. en el sentido perdón, de nuestro seminario, esa es la función real de la Unión Europea en estos momentos. Nuestro seminario, Montaigne Europa. ¿Qué es Europa? Un paseo, un barquero, un barquero. Esto es lo que nos ha tocado, lo que seguramente siempre le ha tocado a Europa, la de procurar que nada se pierda. Ya está. Este es el gran empeño, me parece, y Montaigne es el que puede enseñar, como está en Benjamin, que es decir, ¿de qué otra manera podemos leer el libro de los pasajes? ¿Cuál es el peaje? Mi pregunta es esta. Y muchísimas gracias, claro. Una brevísima intervención antes por la brevedad con la que he intentado expresarme antes. No te he dicho, Vicente, que me ha gustado mucho tu intervención. Enhorabuena. Esto era lo principal. Y lo secundario, tomando también un poco la intervención de Antonio. Quizá más que en este sentido de barquero, sería el término apropiado para Montaigne, igual que para Plutarco, excéntrico, en el sentido en el que lo usa Remy Braque con respecto a Europa, ¿no? Es decir, que tiene su centro en otra parte y que por tanto nunca puede abandonar la condición de estudiante, ¿no? O de scholar emersoniano, si me lo permitís también, ¿no? Es decir, más que escéptico o ecléctico, excéntrico, es decir, que reconoce que su centro está en otra parte y continuamente lo busca en el mismo sentido que habías dicho de Lessing. Esto era, gracias de nuevo, me ha gustado mucho tu charla, Vicente. Bueno, gracias a los dos, gracias a Fernando por la intervención última y gracias por la pregunta y las puntualizaciones de Antonio. Bueno, no podemos estar de acuerdo en todo y eso está muy bien, ¿cierto? Que no estemos de acuerdo. Si estuviéramos de acuerdo no habría nada de lo que hablar. Eso es algo que me parece valioso. Yo sí lo voy a llamar ecléctico, aunque me parece bien si lo queremos llamar inclasificable o excéntrico. Me parece quizá... lo de ecléctico es que me da la impresión de que molesta y por eso mismo me gusta, pero dejando de lado eso quizás sea mi afán como de provocar un poquito por lo que tomo el término, que generalmente está mal visto, es verdad. En la academia decide alguien que es ecléctico es como minusvalorarlo, no es mi intención, no es mi intención minusvalorar en absoluto a Montaigne, por supuesto, al que he dedicado muchos años, ni tampoco a Plutarco o a Cicerón, que me parecen excepcionales. Cicerón es otro de los autores que Montaigne tiene muy presente, no siempre para bien, hay que decirlo, pero bueno, dejando de lado eso, el punto es que la pregunta que me ha hecho Antonio y la observación me parece muy valiosa. Me gusta mucho esa figura del barquero, del pasar, que no se pierda nada, eso me parece muy importante. Y creo que en efecto es algo que está muy presente en muchos de los intelectuales que han ido configurando, hombres y mujeres que han ido configurando Europa o la idea de Europa, esta idea de que nada se pierda, ¿no? De que de no, no, digamos que
de ir en contra del olvido, de la pérdida y de tratar de que siempre pasar de nuevo la antorcha. Como decía, creo que era Kierkegaard, de que cada generación tenía que aprenderlo todo de nuevo, ¿no? Tenía que hacerlo todo de nuevo, tenía que vivir de nuevo el amor y etcétera, todo tenía que volverse a vivir, ¿no? Y no dejar nunca que se pierda. En cada generación hay que volver a recuperarlo todo, hay que pasar esa antorcha de la cultura. Me parece importante eso, sí. Y creo que lo que podría decir al respecto, y aparte de elogiarte por esa figura, por ese recordatorio del libro de Caballé y de esa figura de la antorcha que se pasa, o por la traducción que me parece muy pertinente y muy interesante, y seguro que la leeré, de Marie de Gournay. Hace poco estuve leyendo el libro de Charrón de la sabiduría, que se ha traducido al castellano en la ETOL, y me ha parecido una traducción excelente. Y bueno, ya he hecho una reseña, por ahí se publicará en un momento. Y bueno, Charrón es el otro discípulo, el otro seguidor, el otro lector inicial de Montaigne, que hace de la sabiduría, que de nuevo puede parecer una suerte de plagio, reordenación de los ensayos. Yo creo que no es eso, no, creo que no. Y también hay algo de Charrón ahí en ese texto que en efecto toma muchísimo de Montaigne, pero no solo de Montaigne, de Justo Lipsio, de mucha gente, y hace una cosa distinta. Pero bueno, él dice que son sus apuntes, y lo que pone él, y ahí va la cuestión, es su juicio. Creo que Montaigne es un barquero, y me gusta esa figura, y lo que aporta es el arte de navegar. Él tiene digamos, la capacidad de manejar la barca y de llevar las cosas de una orilla a la otra, de manera que nada se pierda, o que se pierda lo menos posible, y además lo hace con destreza, y esa destreza es la que muestra en su obra. Los ensayos son unos ensayos, creo que en algún momento él dice exactamente esa expresión, de juicio. Si supiera, dice, estoy ensayando, eso lo dice creo que el capítulo segundo del libro tercero, ¿no? Cuando habla del arrepentimiento, dice que si me pudiera resolver, no ensayaría, pero como no tengo certidumbre, pues ensayo, pongo a prueba mi juicio. Ensayar significa exagium, ¿no? Pesar, poner a prueba, en fin, hay varias acepciones ligadas al término latino y a su vez digamos, al uso francés del término en la época de Montaigne, pero la idea del poner en la balanza, de pesar, de sopesar, de poner a prueba, de ponerse a prueba uno mismo, creo que es lo que caracteriza los ensayos de Montaigne. Y yo creo que lo que Montaigne aporta a su peaje, si se puede decir así, es esos ensayos de juicio en los cuales se muestra a sí mismo y nos muestra a nosotros qué podemos hacer con esos materiales que ha rescatado, que ha impedido que se pierdan, que no se olviden, ¿no? Igual que impide que se pierdan en el olvido, en una expresión muy hermosa de Starobansky en este libro tan bonito a mi juicio, de Montaigne en movimiento, que yo he traducido al español. Estoy viendo si lo consigo publicar en alguna editorial, porque estaba solo en francés desde hace décadas, y me parece un libro que hay que recuperar también. Bueno, Starobansky decía en Montaigne en movimiento que Montaigne se había empeñado en que no se perdiera el rostro de su amigo, ¿no? Los ensayos, en parte, pues la amistad sobre todo, el capítulo de la amistad es un esfuerzo ímprobo por parte de Montaigne porque no se pierda el rostro del amigo, ¿no? Que se pierda todo, pero que el amigo no se olvide, ¿no? No caiga en el olvido el nombre de Lavoisier. Lavoisier digamos, algo así. Lo que él hace con Lavoisier es lo que hace también con tantísimas otras cosas de Europa, con tantísimas otras cosas de la tradición, que él recupera, que él traspasa, que él pasa de una orilla a la otra. Pueda ser el republicanismo, puedan ser ideas escépticas, pueden ser ideas estoicas, epicúreas, porque ya digo, las lecturas de Montaigne se multiplican, y uno en el espejo de Montaigne puede verse a sí mismo como escéptico, como estoico, como lo que quiera. Eso es verdad, pero porque todo eso está ahí, no es que se lo esté inventando nadie. Y lo que Montaigne hace es mostrar su habilidad a la hora de emplear esos materiales, de recuperarlos, de recobrarlos, de transmitirlos de uno a otro, de pasarlos de una orilla a la otra. Y en ese, digamos, esa pericia que muestra, esa habilidad, esa capacidad, ese ensayo que hace de sí mismo, es lo que podría ser, a mi juicio, su aportación. Él aporta y nos muestra, porque como de alguna manera los ensayos son ensayos en los cuales nosotros también podemos entrenar al juicio. De hecho, me parece que es una cosa interesante, eso lo decía un amigo mío. Uno de los capítulos importantes, bueno, todos son importantes, pero el arte de la discusión, o el arte de la conversación, o de la conférence, que es uno de los capítulos también del libro tercero, Montaigne habla de cómo, digamos, da una serie de consejos sobre cómo conversar, sobre cómo discutir, ¿no? Y claro, no se lo aconseja a sí mismo, lo aconseja a sus lectores, a sus posibles discutidores, porque él tiene la expectativa de que algunos de sus lectores lo vean en carne y hueso, y cuando eso ya no sea posible, pues bueno, a distancia, por medio del papel. Pero el punto es que Montaigne se dirige siempre a un lector, siempre se dirige a alguien. ¿Y qué le está mostrando? Su habilidad a la hora de juzgar esos materiales que ha recogido,
y te está invitando a que hagas lo mismo, a que tú también hagas uso de tu juicio, a que ensayes tu juicio y puedas emplear esos materiales tan ricos que él no ha dejado perder, que no ha dejado caer en el olvido, igual que no ha dejado que se borre el rostro de su amigo, ¿no? Entonces, todo ese afán de no perder, digamos, el rostro del amigo, de no perder, como bien has dicho, toda esa tradición, todos esos materiales que estaban ahí, pero hacía siglos, milenios, que no se leían, aunque yo no estoy de acuerdo con la lectura que hace Greenblatt de Lucrecio, de la lectura esta del famoso texto este de El Giro, ¿no? A mí me parece que la lectura que hace es una lectura anacrónica, de nuevo, muestra una Edad Media muy terrible, me parece que eso no es correcto, pero igual creo que es verdad que fue un evento increíble la recuperación de la obra de Lucrecio, ¿no? Y tuvo un impacto impresionante, pero a ese impacto ayudó también, igual que con Sexto Empírico, el texto de Montaigne, porque Montaigne, como ustedes saben, utiliza muchas veces el texto de Lucrecio, incluso se conserva el manuscrito del texto de Lucrecio que tenía en su biblioteca con las anotaciones. Hay un estudio muy bonito sobre eso, el estudio de las anotaciones que Montaigne hizo al poema de Lucrecio, que se ha conservado y está en la Biblioteca Nacional, si no recuerdo mal. Y ese texto se estudió y las anotaciones son bien interesantes porque Montaigne leyó con mucho detalle el texto de Lucrecio y después lo empleó en sus ensayos, recuperó varias partes y también eso permitió que, digamos, hizo difusión de eso en efecto. Pero a mí me parece que eso es lo que más, lo que podría aportar Montaigne, nos podría aportar a nosotros, sus lectores, lo que propone él, lo que de alguna forma, lo que nos ofrece el peaje que está ahí, sería ese arte de navegar que nos ofrece y que nos enseña cómo, para que nosotros intentemos también llevar esa barca a su vez, ¿no? Porque creo que de alguna forma esa tarea no se termina nunca, ¿no? El paso de la antorcha de la cultura se pasa a alguien, se pasa a nosotros los lectores, es a nosotros a quien se dirige Montaigne en la confianza de que nosotros también sabremos utilizar nuestro juicio y sabremos hacer que no se pierda eso. Eso podría decir, y ya, más o menos. Muchas gracias, Antonio. Una sola cosa, si no tienes editor para Starobinsky, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Bueno, estoy en tratos, voy a ver si finalmente se publica, pero si no, te lo comentaré, claro que sí. Vicente, disculpa, una última pregunta por acá de Colombia. Muchas gracias por la ponencia. Y la pregunta es la siguiente. Uno de los pensamientos de Montaigne, como tú lo acabas de citar, definen como peligroso cambiar las costumbres y tradiciones. Sin embargo, dentro de su mensaje también se deja entrever una cierta incitación a ponerlas como en cuestionamiento. ¿Define esta ambigüedad la política actual occidental, cree usted? Esto, Bueno, muchas gracias por la ponencia. muchísimas gracias, Julián, por la pregunta. Pues bueno, sí, está muy bien, está muy interesante. En efecto, ahí hay hay una tensión en el capítulo, eh, digamos, sobre la costumbre, en realidad, o sobre la dificultad de cambiar las costumbres recibidas. No recuerdo ahora mismo el título exacto, pero bueno, no importa, ustedes pueden localizarlo. El texto, en efecto, es un tanto ambiguo. Montaigne, por una parte, habla del poder de la costumbre y el texto es muy interesante al respecto de lo que dice. En realidad está citando a Aristóteles por detrás. Lo que está hablando es, él está haciendo una referencia a Aristóteles. Pero bueno, aparte de lo que estoy haciendo la referencia de quién está bebiendo para decir eso, pero las reflexiones sobre la costumbre son muy interesantes. Lo que hace Montaigne ahí, aparte de que lo encarna, digamos, habla de sí mismo y muestra como la fuerza que tiene la costumbre en su vida y en la vida de todos. Y es bien interesante, pero Montaigne, aun cuando reconoce el poder de la costumbre y de alguna forma recomienda que es mejor seguir la tradición en la medida en que el cambio conlleva la violencia y demás, como ya hemos dicho antes, pero al mismo tiempo el hecho de que ponga costumbres, todas las costumbres tan variables que hay en todas partes, cuestiona esa, digamos, naturalidad de la costumbre. La costumbre se impone, la costumbre es necesaria, pero no significa eso que la costumbre sea la naturaleza o que haya que seguirla ciegamente y ya está. Existen muchas costumbres y digamos que esa relativización de las costumbres en efecto genera una ambigüedad en Montaigne, genera una ambigüedad que al final nos hace ver que en realidad Montaigne no está recomendando solo seguir la costumbre, sino que está poniendo ese seguimiento bajo juicio. Entonces, por una parte recomienda seguir la costumbre para la paz, pero por otra dice, cuidado, pero eso no quiere decir que no podamos llevar a cabo una serie de cuestionamientos, poner en juego otras costumbres, compararlas y quizás escoger otra costumbre distinta, porque no hay un fundamento para esta costumbre. Simplemente es la que seguimos, podríamos seguir otra. Eso dicho, creo que respecto a la situación política actual,
más bien la ambigüedad es lo contrario. Es decir, Montaigne defiende la ambigüedad, la distancia, la incertidumbre en cierto sentido, y más bien lo que hoy tenemos es el decisionismo, la claridad, es el poner las cosas, seguir unos modelos. Me da la impresión más bien de que Montaigne es inactual en ese sentido y por eso puede ser relevante para orientarnos en un contexto en el cual parece que las cosas tienen que ser muy claras y hay que decidirse por determinadas. Me da la impresión de que la ambigüedad de Montaigne, la incertidumbre, la duda que Montaigne abre es contraria al panorama político actual, que más bien es lo contrario, que pretende, eh, digámoslo así, dirigir las cosas. Entonces, al menos ciertos líderes políticos parece que tienen, digamos, un cierto direccionismo, ¿no? Al estilo o un decisionismo al estilo Carl Smith o algo así. Entonces, creo que hay algo distinto y creo que Montaigne choca con eso y me parece que está bien que choque con eso en realidad, porque Montaigne abre la posibilidad de cuestionamiento que quizá no guste en el panorama político actual. Eso podría decir. Y bueno, eso iría en contra también de una lectura simplista de Montaigne como simplemente acomodaticio, siguiendo las costumbres y ya, un quietista y demás. Eso es lo que podría decir. Y bueno, te agradezco mucho, Julián, la pregunta. No sé desde qué parte de Colombia me hablas, pero igual yo Colombia la tengo con mucha estima. Viví varios años allí, 10 prácticamente, entre Medellín, Bogotá, en fin, estuve en varias partes, en Cartagena también. Conozco Colombia con cierto detalle y es un país que me apasiona, me gusta mucho y solo, digamos, estoy muy contento en España haber vuelto, pero recuerdo con muchísima estima, diría que tengo mucha nostalgia de Colombia. Entonces, nada, te agradezco mucho la pregunta y poder escuchar el acento colombiano otra vez. Un placer. Te hablo desde Medellín. Estoy en Ah, bueno, Medellín. genial, genial. Muchas gracias, Julián. Pues ya estamos sobre el tiempo, Vicente, pero voy a permitirme que abusemos un poco más de ti porque Luis ha dejado un comentario, el profesor Luis Pla, en el chat que me parece pertinente y quizás pueda servir para cerrar la sesión de hoy, si os parece, porque dice que si la tarea de Montaigne es que nada se pierda, ¿no es esta una tarea de la historiografía y no de la filosofía? Muy interesante. Bueno, la filosofía y la historia tienen una relación muy estrecha, ¿no? Podría decir, no voy a ampliarlo más porque además no quiero abusar de su tiempo, pero diría que la tarea de la filosofía eh, y la tarea de la historia están muy cercanas. Su historia y filosofía están muy cercanas y de hecho quizá la filosofía sea, bueno, está a caballo de muchas cosas, no está entre medias de muchas cosas, pero quizá la historia sea central para la filosofía. Entonces, en cierta medida sí es la tarea de la historiografía, sin duda, pero también puede ser la tarea de la filosofía en la medida en que historia y filosofía no están desvinculadas sino que son una y la otra como uña y carne. Y ahí voy en contra de lecturas, por ejemplo, eso creo que lo decía Bernard Williams, ¿no? En un texto muy bonito que defiende el papel de la historia para la filosofía y dice, bueno, recuerdo no sé qué departamento de filosofía analítica, perdón si a alguien le interesa la filosofía analítica, pero decían, di no a la historia, ¿no? O algo así, creo que no recuerdo qué filósofo analítico tenía eso en su despacho, di no a la historia, la filosofía no es esto, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que no, creo que historia y filosofía están estrechamente relacionadas y creo que la filosofía necesita de la historia y la historia de alguna manera está impregnada, permeada por la filosofía en muchas de sus vertientes. Entonces, recuperarlo o dejar que no se pierda nada, me parece que no es solo tarea de la historiografía, sin duda lo es también, claro, pero creo que la filosofía está muy comprometida con ese carácter de barquero que ha dicho Antonio. Me ha gustado mucho esa figura de nuevo, no la tenía presente y me parece valiosa. Y bueno, eso, no, me pondría ahora a discutir sobre el papel de la filosofía y tal, pero claro, eso, hay muchísimos modelos, muchas formas de entender la filosofía. Algunas soy más afín, a otras menos. Sin duda soy muy afín a aquella que ve que la historia de la filosofía también es filosofía y que la filosofía y la historia están muy cercanas. Y en cierto sentido, pues esa tarea, si es de la historiografía, también es de la filosofía. Y bueno, ahí llegaría hasta ahí, no sé. Pues estupendo. Vicente, muchísimas gracias por esta magnífica y excelente sesión que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias también a todos por el diálogo tan interesante. Ha sido una sesión espléndida y os emplazo a que nos volvamos a ver el jueves de la semana que viene a la misma hora, a las 6 de la tarde. Tendremos una sesión un tanto quizás distinta porque será una conversación.
entre el profesor Antonio Lastra y Agustín Serrano de Haro, que hablarán de Hannah Arendt y de quizás pues su idea o propuesta o no de Europa. Así que pues nos vemos la semana que viene para seguir con la tercera sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.